esto. Que voy a tener que acordar mucho es de cambiar cosas en OBS para que se vea lo que estoy dibujando. Bueno, sí. Una pregunta sobre los caminos del grafo. Yo vi que en inglés hay una distinción entre path y walk, que justamente cuando se repite, ¿existe esa distinción en español? Camino. Camino que no repite verso seguido. Sí, habría que ser, sí, pero sí, es verdad. Pero es muy raro decir walk, es raro usar walks. Por lo menos para lo que va a ser esta materia es muy raro que vayan a usar eso. Por eso random walk sí poder pisar el mismo vértice varias veces. Entonces, antes de arrancar, ¿qué onda dice el TP0? O sea, estuve viendo algunos como para decir, bueno, a ver, ¿qué onda? Bueno, vi que más de un tercio de la gente ya lo tiene. También noté que hubo gente que dijo, me cago en el enunciado, lo va a hacer en ODN, y obviamente no les andaba. Y después, bueno, y después sigue las cosas que esperábamos que también aparezcan, que es que no se acordaran de cosas como, no sé, que los slices no son gratis en Python. Y esas cosas están buenas, o sea, eso surgió también de discusiones que tuve con Víctor, que me decía, no, porque no se acuerdan de estas cosas. Y digo, bueno, pongamos un TP0 y que se lo choquen directamente. Porque no es lo mismo, como no sé, ¿para qué usar un diccionario cuando queremos indexar de 0 a n-1? No se usa un diccionario, se usa un arreglo, cosas por el estilo. La idea era tratar de meter algo así. Eso y una declaración de intención, así más o menos me doy dando cuenta realmente cuántos alumnos tenemos. Así que bueno, agenda. Primero, vamos a hablar un poquito de qué son las técnicas de diseño, un poco de repaso de división y conquista, y bueno, el teorema maestro, especialmente para aquellos que hayan cursado hace infinitos años algoritmos 2, y vamos a hablar de ejercicios más avanzados relacionados a división y conquista, que puede ser multiplicaciones de enteros grandes, puntos más cercanos en un plano, multiplicación de matrices, me vuela todo, la transformada rápida de Fourier, extremos de polígonos y conteo de inversiones. Algunas cosas no vamos a desarrollar mucho, no quería meterme demasiado en terreno pantanoso. Lo que sí les puedo ir adelantando, obviamente las aplicaciones más avanzadas, digamos, de división y conquista son bastante... Yo no discrimino a quién entra a la clase. Si la paloma quiere aprender... Bueno, las aplicaciones más avanzadas en general que tiene división y conquista, el problema que tienen es que son aplicaciones bastante llegadas a la matemática. Y eso hace que sean un poco embole. Pero bueno, es lo que hay. O sea, las aplicaciones que después tienen son bastante buenas y bastante útiles. Uno en general no quiere ir y hacer multiplicación de enteros grandes pero sabe que eso sirve para otras cosas. Entonces lo mencionamos acá para que sepan. Entonces, esto es lo primero que les tengo que decir, lo lamento, especialmente porque yo pensaba que iba a ser una clase corta, hasta que empecé ayer a agregarle un par de cositas más que me había olvidado y dije, bueno. Primero, técnicas de diseño, porque en realidad ese es el primer tema de la materia. Primero, ¿qué son las técnicas de diseño? Básicamente una técnica de diseño es una forma de resolución de un problema, que en general se aplica cuando el problema tiene ciertas características y la solución tiene ciertas características también. O sea, la solución por tal técnica tiene un patrón. Para mí la forma más fácil de verlo, división y conquista, es una técnica de diseño, y algo que pueden llegar a ver, recordar de algoritmos 2, es que todos los algoritmos de división y conquista más o menos se parecían. No digo completamente, pero tenían una pinta, ¿sí?, de cosas. Y obviamente todos tenían la característica de se parte por una proporción, y eso por supuesto porque eso es lo que es división y conquista. Pero uno ve los algoritmos y uno ve que de repente ve unas manchas de cosas, pero que terminan siendo muy parecidas en general. Si uno ve el código como manchas. Si alguien ve otras técnicas, le pudo haber parecido. Entonces, esa es esencialmente la idea. Es como así como están los patrones de diseño de orientación a objetos, bueno, esto sería el casi equivalente, pero en algoritmia. Entonces, un breve repaso. Claro. En la división y conquista es una técnica de diseño en la que, bueno, más o menos vamos a repasar lo que habíamos hablado de la clase pasada, que simplemente dividimos en subproblemas, resolvemos cada subproblema recursivamente. Siempre pongo recursivamente con un asterisco porque no tiene que ser recursivo, puede ser completamente iterativo. El tema es que escribir un algoritmo de división y conquista de forma iterativa es pegarse un tiro en el pie, básicamente. Salvo búsqueda binaria,
que es un algoritmo lo suficientemente simple para que se pueda escribir iterativamente. El problema es que es más feo que recursivo. Entonces, entre feo y no feo, yo elijo no feo. Así que podemos asociar que se resuelve recursivamente, porque estamos en ingeniería. Entonces, vamos a la simple. Y bueno, después la idea es combinar las soluciones de cada subproblema. Obviamente eso implica que justamente división y conquista lo podemos aplicar cuando, primero, el problema se puede subdividir, y segundo, cuando después de haber resuelto las distintas partes, esas soluciones se pueden combinar y darme la solución al problema. Por eso es muy común que se pueda aplicar en cosas matemáticas donde en general yo parto, no sé, arreglos, desde arreglos hasta matrices y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, bueno, en general para analizar la complejidad necesitamos la ecuación de recurrencia. Eso es algo que vamos a necesitar mucho acá, vamos a necesitar mucho en temas que vienen más adelante como programación dinámica. Entonces, vos podés compu. Cualquier cosa, acá me pongo el punterito. Ahí ya. Ok, ejemplos de algoritmos 2, no sé qué le pasó a la animación, eso no debería haber pasado. Bueno, búsqueda binaria, merge sort, algunos ejercicios similares, por ejemplo, el mismo que del TP0 es una. Creo que es mejor abrir la ventana, Nada, la ventana, la puerta. Va, no sé. Sí, cambió algo. Sí, cambió, sí, creo que cerrando, generamos presión, pasa aire. ¿Sí? Y bueno, cosas de árboles, por ejemplo, con hips, todo árboles es una estructura de división y conquista, así que todo lo que hagamos en general va a ser como un algoritmo de división y conquista, esencialmente, ¿sí? De vuelta, hay un montón de otras cosas. Esto es más o menos lo que deben haber visto entre algoritmos 1 y 2, entre otras cosas mínimas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en merso, simplemente tenemos, ¿sí?, que partimos el arreglo a la mitad, resolvemos para la mitad izquierda y resolvemos para la mitad derecha. De vuelta, les recuerdo, esto en Python no es gratis, es lineal, ¿sí? En Go, esto es gratis, pero a cambio están sobre el mismo esquema de memoria, como recordatorio, dependiendo cómo hayan cursado, cuándo hayan cursado, etc. ¿Sí? Y bueno, de todas formas, esta parte sí o sí es lineal, la parte del intercalado ordenado y es sobre otro arreglo, así que esto no va a dejar de ser lineal, todo lo que es el partir y juntar. Sí, la ecuación de recurrencia, tengo dos llamados recursivos de la mitad de tamaño, ¿sí?, porque voy directamente hasta la mitad, y todo lo que, mi forma fácil de ver, bueno, cuánto cuesta todo lo demás, tapemos los llamados recursivos y veamos cuánto cuesta. Y más allá de tecnicismo de cuánto cuesta esta parte de acá, dependiendo del lenguaje, estamos seguros de que esta parte es lineal, así que esto es ODN. Y ya está. ¿Sí? De vuelta, esta es la parte de juntar los resultados que nos asegura justamente que esto vaya a funcionar. ¿Sí? Si alguien quiere resolver la complejidad de esto, puede recordar el algoritmo 2, que implica, bueno, por ejemplo, suponer que n es igual a una potencia de 2, hacer un montón de todas estas cuentas y terminar llegando a este hermoso O de n log n, ¿sí? O sea, esto, por lo menos yo en el algoritmo 2 lo resuelvo una vez y les digo, muchachos, esto no va a pasar más. ¿Por qué? Porque tenemos el hermoso teorema maestro. Con el teorema maestro nos evitamos tener que hacer esto. Y pasamos de esto a, bueno, a simplemente decir, bueno, caracterizamos cómo es la ecuación de recurrencia y en función de TDN es A por TDN dividido B más ODN a la C, donde A es la cantidad de llamados recursivos, B es la proporción con la que llamamos y ODN a la C, costo de partir y juntar, tenemos la formulita que nos dan en algoritmos 2 y ya está. Y no tenemos que hacer esto. Por lo menos ahí. Por lo menos para ciertos problemas. Para algunos no, tal vez no podemos zafar y para algunos, ¿sí? Y acá tenemos la formulita. Que mi forma de siempre recordar es que vemos la relación entre el logaritmo. Las baterías se me están muriendo. Vamos a hacerlo así. Comparamos el logaritmo en base B de A contra C. Si alguno de los dos gana, es ODN a la ESO. Ya está. ¿Sí? Si C es más grande, ODN a la C. Si esto es más grande, ODN a la esto. Fin. Y bueno, en la que aparecen los logaritmos abajo, como en búsqueda binaria y merge sort, es cuando son iguales. Es ODN a la C log n. Con eso estamos. Importante, las condiciones para poder aplicar el teorema, que esto a veces lo pasamos de largo en algoritmos 2 porque es raro que no sea así.
bueno, las primeras dos condiciones son medio obvias. Primero, A tiene que ser natural, o sea, no puedo tener 1,7 llamados recursivos, me parece que eso es lógico en programación. Si tenemos 0, no tenemos llamados recursivos, no estamos hablando de división y conquista, obviamente, así que obviemos el problema. B tiene que ser un número real, mayor que 1, porque si es menor que 1, bueno, estoy haciendo más grande el problema. Y tiene que ser constante, o sea, no puede depender de la entrada. O sea, por ejemplo, en búsqueda binaria o en merge sort es 2, ¿sí? Es siempre 2, no es que depende, no es que, bueno, es un terz, a veces me quedo, por ejemplo, por este tipo de cosas no podemos aplicar esta lógica si tengo n-1, donde hay gente que dice, n-1 también lo puedo ver como división y conquista. Todo lo que quieras, puedes pensar lo que quieras, pero no puedes aplicar de todas formas el teorema maestro porque B no es un valor constante, de ninguna forma. Y otra cosa que es importante es que el caso base tiene que ser constante también. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en merge sort, el caso base es que tengo 0 o un elemento, o sea, no tengo nada que ordenar porque ya está ordenado. Eso es constante porque no importa cuántos elementos tenga el arreglo, siempre caigo al mismo caso base. No puede pasar que sea, por ejemplo, no sé, cuando llegue a un cuarto de n, entonces este es mi caso base. Ahí no puede ser, entonces no puedo aplicar el teorema maestro. Puedo aplicarlo, va a dar mal. Entonces, ejemplo con merge sort, simplemente para recordarlo, tenemos esta ecuación de recurrencia. A vale 2, porque es este numerito de acá. B vale 2, que es este numerito de acá. Y N vale 1, porque tenemos N a la 1. ¿Sí? Recordar de búsqueda binaria que si acá tendríamos 1 de 1, esto es N a la 0. ¿Sí? Esas son las cosas típicas que recuerdo. Algoritmos 2, de marcárselos y qué sé yo. Literalmente hoy di división y conquista en algoritmos 2, pero todavía no llega a la parte de complejidad, así que eso está medio partido. ¿Sí? En este caso el logaritmo en base 2 de 2 es 1, igual que C, entonces se aplica esta reglita acá, o de N a la C, donde C es 1, y ya está. Y acá tenemos O de N log N. Hasta acá simplemente como un recordatorio de cómo se usaba, sí, ¿no? De cómo se usaba el teorema maestro. El problema, seguro ni en pedo, nadie recuerda, por lo menos lo que usaban conmigo, que en algún momento tal vez les pude haber dicho, esta es la versión simplificada del teorema maestro. Hay una versión que es más posta, que sirve para casos más generales. El tema es que no hay, nunca en algoritmos 2 ocurre que haya un caso más general que esto, salvo, yo recuerdo, un solo ejercicio y se puede zafar de otra forma, así que puede pasar. Pero bueno, vamos a ver la forma un poquito más general del teorema maestro, que dice lo siguiente. Obviamente A y B son, o sea, esta parte es todo igual, el problema es que se puede generalizar cuánto cuesta la parte de todo lo demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que f de n es está acotado superiormente por un O de n a la c, con c menor que el logaritmo en base de a, entonces queda tita de n logaritmo en base de a. O sea, el caso directamente es promedio, o sea, está acostado superior e inferiormente y toda la... Uy, se me pasó. Si f de n es una cosa medio así, mezclado entre polinomios y logaritmos, donde c sea logaritmo en base de a y acá haya un logaritmo de k, entonces, bueno, la complejidad es esto. Y si no, si f de n está acotado inferiormente por un O de n a la c, perdón, por un polinomio con c, donde c sea más grande que logaritmo en base de a, y existe, acá un montón de... existe a por f de n dio b menor o igual a alguna k, a algún k, con un k chiquito. Bueno, entonces f de n es tita de f de n. Hasta acá dije un montón de cosas, ni yo mismo las entendí, no se preocupen. Acá al final de cuentas lo que hay que hacer es aplicar esta formulita, ¿sí? Yo trato de recordarla cada vez más. Obviamente la que damos en algoritmos 2 me la sé de memoria ya de tantas veces que la di, y además porque tengo un tatuaje en algún lado con eso. En algoritmos 2 me dijeron tatuate esto y bueno, hace como 20 y pico cuatrimestres lo tengo. Apliquémoslo en este caso. Supongamos que tenemos que nuestro f de n es un logaritmo, ¿sí? Que esto sería lo que más puede llegar a tener sentido que aparezca en algún algoritmo. Estamos hablando de un algoritmo silvestre, de la vida real que uno se encuentra ahí en la calle, porque después sí puede aparecer una raíz de no sé qué corcho, es más raro, sí. ¿Hay una diferencia entre la O grande, el delta, sí. la tita y el omega? Sí.
La O grande es acotado superiormente. Omega es acotado inferiormente. Por ejemplo, es la que se usa para decir que, por ejemplo, los ordenamientos son mínimamente O de n log n. Sí, son mínimo O de n log n, es lo mismo que decir que es omega de n log n. ¿Sí? Y después tita de función es básicamente decir que es O y omega. O sea que está acotado inferior y superiormente, o sea que es en promedio y en todo. Es exactamente esto. Entonces, en este caso vemos de aplicar la formulita. Vamos a empezar a ver cada uno de estos tres casos a ver si alguno machea. Por ejemplo, logaritmo en base BDA, esto vale 1, esa parte es listo, ya está, la tenemos sorteada. Que es o sea, al final del día tenemos que comparar contra eso. Entonces, agarramos la primera, O de n a la c. O sea, queremos acotar el logaritmo por un O de n a la c. ¿Por qué lo podemos llegar a acotar que sea polinomial? O sea, que sea un polinomio. Lo tengo que acotar superiormente, no me pueden decir log n porque log n no es un O de n a la algo. Dígame alguno, n a la algo que lo acote. ¿Cuál es el papel principal? Estamos viendo esta parte. Quiero ver si esta parte, queremos ver cuál aplica. Entonces podemos empezar por esta. Hicimos O de n a la cuánto es más, o sea, por lo menos acota superiormente a esta función. O de, sí, o sea, con c igual a 1, o sea, en primer caso podemos decir, bueno, f de n, acotémosla por O de n, que es lo más simple. Entonces, el problema es que c es igual al logaritmo en base BDA, porque los dos valen 1, ¿sí? Entonces no aplica, porque para que aplique este caso, c tiene que ser menor. Vamos al segundo caso. F de n tiene que ser omega de n a la 0 log n, ¿sí? Como tiene que ser exactamente por arriba y por abajo igual acotado, no puedo hacer un chanchullo de decir, bueno, le tiro O de n log n. Acá sí o sí c tiene que valer 0, ¿sí? No puedo hacer otra cosa y k vale, en particular vale 1. Ok, pero si c vale 0 no vale lo mismo que el logaritmo en base BDA y esta es la otra condición. Ok, vamos al tercer caso. Acá tiene que pasar sí o sí. Tercer caso, f de n lo tenemos que acotar inferiormente por algo. Bueno, lo único que podemos hacer que acote inferiormente es O de 1. Bueno, O de 1 implica que c vale 0 y dijimos que c tiene que ser mayor al logaritmo en base BDA para poder aplicar esto. La respuesta es no. Yo también cuando vi esto dije, ¿qué pasó acá? O sea, este es más simple que este ejercicio, no se me puede ocurrir. Bueno, después de darle un poquito de vueltas, el tema es que nunca nadie dijo que c tiene que ser un número entero. Y ahí es cuando podemos volver al primer caso y decir, bueno, ponemos c igual a 0,1. Si hicimos, por poner un número, 0,1, O de n a la 0,1 acota superiormente a un logaritmo, ¿sí? A n tendiendo a infinito, lo que fuera. O sea, si quieren podemos aplicar el límite de uno sobre el otro, aplicamos L'Hopital y un montón de cosas. Siempre n elevado a algo siempre le termina ganando un logaritmo. El logaritmo es una cosa bella que plancha todo. Entonces c ahora sí vale menos que el logaritmo en base BDA. Ahí está el truco. Y entonces se puede aplicar esta parte y es O de, bueno, en este caso es tita de n a la logaritmo en base BDA. Y esto es O de n. Lo cual tiene sentido si uno lo piensa. Si esto fuera O de 1, o sea, si esta parte fuera O de 1, podríamos aplicar el teorema de la parte de la versión anterior. Bueno, podemos decir acá. Si esto fuera 2, 2, el logaritmo en base BDA seguiría valiendo 1. N a la 0, caeríamos en este caso, ¿sí? Sería O de n, porque es mayor. Fijémonos que esto es un poquito más grande, entonces, a ver, no puede ser menos que O de n, pero el logaritmo no suma tanto. O sea, es un logaritmo. Todo lo que estoy yo acá dividiendo me tiende a lineal. Esta es mi forma de hacer el masomesómetro que les digo muchas veces para tratar de sacar la parte intuitiva de todo esto, ¿sí? Porque nunca nadie va a salir de todas estas cosas y acordarse el teorema maestro, salvo que, bueno, estén durante N años enseñándolo. Así que mi idea no es que se acuerden necesariamente de fórmulas. Entonces, sí, esto les muestro cómo es el teorema real. Después eventualmente lo pueden llegar a tener que aplicar en algún ejercicio o cosas por el estilo, pero no doy mucho más vuelta que eso. Ni siquiera es mi idea llenarlo demasiado con algo con esto, la verdad. Salvo que sea como mucho en un TP, cosa de que al lado tienen la fórmula, no es que pues, tienen que hacer TP sin internet. Para eso están los parciales. Entonces, una pregunta que ustedes se pueden hacer
por lo menos esta es una pregunta que a mí me gusta responder, es, bueno, división y conquista es una técnica de diseño. Técnicas de diseño es un tema de TDA, entonces ¿por qué lo vemos en algoritmos 2? Bueno, la respuesta es sí, y esto ha sido un tema de controversia, porque hubo un momento en el que gente que no sabía de algoritmia dijo, bueno, esto va acá, y lo mandaban a teoría de algoritmos, y digo, ajá, explícame, ¿y ahora cómo hago para explicar un árbol y un heap? ¿Movamos esos temas también? Y si no, entonces también tengo como grafos, entonces no me quedo sin materia. Entonces básicamente es por eso también se da una versión un poquito más básica, además porque enfrentarse con todas estas cosas así de entrada cuando uno recién está empezando con complejidad no es necesario. Esa es mi justificación rápida y simple. O sea, en un momento me dijeron, te vamos a sacar división y conquista. Ajá, ¿y qué? ¿Cómo hago? Contame. O sea, tampoco puedo dar ordenamientos que sean por división y conquista, es un montón de kilómetros. Esto para justificarles que tiene sentido que lo hayamos visto antes. Entonces vamos a hablar de, ahora sí, problemas nuevos. Fun fact, este era un problema que a Rosita le gustaba mucho darlo en algoritmos 2. A mí me lo enseñó en algoritmos 2. No lo entendí en algoritmos 2. Después me lo volvió a enseñar en teoría de algoritmos y ahí lo entendí un poquito más. Y después de insistir un poco lo dejó de dar en algoritmos 2, pero hubo un poquito de... Supongamos que queremos multiplicar dos numeritos, ¿sí? N y M. Perdón, sí. Podemos llamarlos N y M, o mejor, dos números, A y B con largos N y M. Después voy a decir que los dos tienen el mismo largo por simplicidad. ¿Cómo hacen ustedes, cómo les enseñaron en la primaria, como dice Claire, en la salita naranja, para multiplicar dos números de uno de largo N y uno de largo M? ¿Cómo hacen? Primero tomás la unidad, la unidad abajo, vamos algorítmicamente. Agarramos el último dígito de cada uno y los multiplicamos entre sí, ¿sí? Y eso lo ponemos en el resultado. Después, si eso da más de 10, bueno, lo que sea, nos lo llevamos para el otro lado para sumar. Ok. Después, el anteúltimo dígito con el último dígito. Y así, ok, terminamos con todos los del último dígito, ¿sí? Ok, el siguiente paso es multiplicar a todos esos y hacer la misma lógica contra el anteúltimo dígito del otro. Y ahí lo que vamos a hacer, no lo ponemos uno abajo del otro, sino que lo que hacemos es multiplicar por 10, que 10 es la base, eso es un detalle importante, ¿sí? 10 es la base en la que estamos trabajando. Si trabajamos en otra base, tendríamos que, es el mismo algoritmo, pero multiplicamos por la base de... nosotros estamos acostumbrados a que hacíamos directamente, dejamos el espacio. En realidad lo que estamos haciendo era multiplicar por 10 y cuando sumabas, bueno, te aparecía. O sea, sumar por 0 es lo mismo. Bueno, si estuviéramos en base 2, también pondríamos un 0 imaginario y estaría todo bien. Bueno, la lógica es la misma, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo consume este algoritmo? Suponiendo que tenemos uno que sea de largo n y otro que sea de largo m. N por m, ¿sí? O sea, necesariamente por cada uno de estos dígitos vemos todos los otros, o al revés, como quieran ver, ¿sí? Entonces, esto es... ¿A un lado? Ah, bueno, pensé que me aparecía el O de n por m. Eso es en otro algoritmo. Ok. Suponiendo que los dos tienen el mismo largo, va a ser O de n cuadrado. Si es un algoritmo cuadrático. Y entonces la pregunta es, ¿hay alguna forma mejor? Y sí, porque si no, nos estaríamos dando acá. Como no, la respuesta es no, fin de la clase. Sería más gracioso así, pero no. Bueno, la verdad es que durante muchísimo tiempo se creyó que no había forma. Y hubo un tipo que dijo, a mí se me ocurrió una forma. Ese tipo creo que terminó en un campo de concentración en Rusia. Y después otro tipo en el medio dijo, uy, mirá lo que descubrí, y se quedó con el descubrimiento, y después el tipo salió del Gulag, y creo que fue más o menos así la historia. Entonces al final tiene el nombre de los dos, pero hay un afano ahí zarpado. Tal vez estoy sensacionalizando la historia, puede ser, pero no era muy distinto a lo que estoy contando, puede ser que la parte del Gulag no haya sido tan así, pero por lo menos el choreo estuvo. Un choreo zarpado, y creo que había uno de los dos tipos, era completamente como, vos no, ¿quién te quiere? Entonces, no recuerdo cuál de los dos es cuál, eso es lo peor. Creo que, el algoritmo que vamos a ver se llama Karatsuba-Hoffman, y tengo muy metido en la cabeza que era el segundo el que lo había hecho, pero al mismo tiempo creo que no, así que no me acuerdo, después les cuento. ¿Sí? Entonces,
Lo que vamos a hacer es calcular productos parciales por cada dígito, digamos. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar por la base, o sea, perdón, este es el algoritmo de la primera, perdón. ¿Sí? Agarramos, bueno, esto es ODN por él. La pregunta que nos tenemos que hacer es si son necesarios todos los resultados parciales que hacemos. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear lo siguiente. Suponemos que estamos trabajando en base 2 nada más porque a las computadoras les va bien con base 2. Si estuviéramos en la vida real, tal vez base 10 es más tranqui, pero a nivel algorítmico es en realidad lo mismo, salvo por un detalle que ahora menciono. ¿Sí? Suponemos que a un número lo puedo escribir como x1 por 2 a la n dividido 2 más un x0. O sea, ¿qué sería? Yo escribo el numerito en binario, me quedo, acá tengo la primera mitad, o sea, la mitad izquierda, bueno, esa que es la más grande, bueno, nos quedamos con ese número sacándole todo lo de la derecha, o sea, que lo ponemos a la derecha. Y eso, si lo multiplicamos por 2 a la n sobre 2, es como moverlo todo para allá. ¿Sí? Más x0, que es la mitad izquierda. ¿Sí? Es eso, básicamente. Y esencialmente la forma computacionalmente para hacernos es, para obtener la mitad 0, es hacer un AND lógico contra 2 a la n menos 1. O sea, la mitad derecha, todos unos, la mitad izquierda, todos ceros. Hacemos un AND lógico y eso me da. Esa es una forma. La otra forma es hacer n dividido 2 shift left y después n dividido 2 shift right, es como limpiarlos, como, no sé, trink. ¿Sí? Como quieran es lo mismo, lo único que queda claro es que esto es ODN para obtenerlo. Eso estamos bien. ¿Sí? Y para obtener la mitad izquierda simplemente hacer n dividido 2 shift rights y ya está. Y con eso nos quedamos con la mitad izquierda. ¿Sí? Y eso computacionalmente es simplemente hacer, no sé, los cositos o lo que fuere, lo que haga el lenguaje de computación. ¿Sí? Con eso ya estamos, es simplemente tener eso en binario. De vuelta, en serio, si lo pensamos en base 10, suponemos que tenemos un numerito de 10 dígitos. Para quedarme con los primeros 5 dígitos, lo que tengo que hacer es dividir 5 veces, que es básicamente tachar los primeros, divido 5 veces por 10. Y para los otros simplemente hago módulo 10.000, por ejemplo. Esa sería, tacho los segundos 10. Los primeros 5. Sí. ¿Dijiste que era ODN eso? Esto sí. O sea, suponiendo que es un número de largo n, sí. Pero, o sea, si aplicas la máscara, ¿no? Sí. Tienes que generarla la máscara. O sea, sí, pero de todas formas hacer n dividido 2 shift rights me lo voy a tener que hacer. Pero, poner que es un número de 32 bits. Sí. Ahora lo haces todo de uno, no es que tiene que hacer bit por bit. Estás asumiendo que el número es de 32 bits. Yo estoy diciendo si estamos trabajando con números de 32 bits, no vamos a ver esto. Multiplicamos y ya está. Esto es para números muy, muy grandes, ¿sí? Muy, muy grandes. Ponele, si a uno trabajó con Java y vio la clase BigInt, eso. Estamos hablando de algo que necesito una representación muchísimo más grande. Y la idea es bueno, ahora con esto que no me entra directamente como para multiplicar. Esta lógica no la uso para multiplicar cualquier cosa porque incluso al final del día en algún momento tenemos que multiplicar de verdad, ¿sí? Perdón que no fui claro con eso, ¿sí? Esto es para multiplicar enteros muy, muy grandes. O sea que directamente no me entran en un int, no necesito, no sé, pongámosle 10 ints internamente, es un tipo de dato que yo me inventé. Entonces, si yo represento a x y a y como estas cosas, mi multiplicación es básicamente multiplicar x1 por 2 a la n dividido 2 más x0 y lo mismo con y1 a y0, ¿sí? Esto, si yo simplemente hago la multiplicación miembro a miembro, me queda x1 por y1 por 2 a la n, x1 por y0, etc. Acá vemos que acá hay multiplicaciones, ¿sí? Multiplicación. Donde estos números no necesariamente son ahora sí de 32 bits. Estos números pueden ser, si para uno necesito internamente 10, bueno, para cada uno esto necesito 5 bits, por poner un ejemplo. Y pueden ser tan grandes como querramos. Bueno, y eso Sí. después, si fuera terriblemente grande, capaz sería de 200 a 3000. Sí, esto, la idea va a ser terminar resolviendo recursivamente, sí. Porque acá tengo multiplicaciones, yo simplemente voy a decir, bueno, acá tengo que multiplicar otra cosa, llamemos recursivamente. Mi caso base va a ser cuando el largo de los enteros sea manejable, pongámosle, ¿sí? Eso lo va a saber el tipo de dato. Como bueno, cuando ya puedo hacer una multiplicación directo, la hacemos, ¿sí? Entonces, después, supongamos que yo ya calculé esto, cada una de estas. Hacer una suma, las sumas son fáciles, ¿sí? Porque las sumas como mucho son ODN, es decir, 1 por 1 y ya está.
o mucho ir acarreando un bit. Las sumas no son problema. Después multiplicar por 2 a la n dividido 2 es simplemente hacer un shift left por n dividido 2. Y acá lo mismo pero con n shift left, ¿sí? Y ya está. Entonces, acá podemos ver que hay 4 multiplicaciones, vamos a llamar recursivamente por cada una de ellas. O sea, yo dividí el problema en 2, porque cada uno está en la mitad, en total, si yo tenía, entre las dos cosas yo tenía 2 n bits, por poner una cosa, cuando yo llame ahora voy a llamar con n cada uno, ¿sí? Porque cada uno está partido a la mitad. Entonces, voy a tener 4 veces, porque tengo 4 multiplicaciones de n dividido 2 más o de n por todos estos shifts, la suma, o sea, acá esta suma seguro, o sea, aunque seamos recontra óptimos en esta parte, pongámosle igual esta suma me va a consumir o de n, ¿sí? Y esto, si aplicamos el teorema maestro, pum, o de n cuadrado, ¿sí? De vuelta, separar, separar lo de antes es multiplicar 2 a la algo y este algo va a ser n, ¿sí? Entonces, esto es más complicado, no nos mejoró un carajo, pero bueno, lo hicimos de forma nerd. Es como, no sé, explicar, encontrar el máximo por división y conquista. Es como, que eso no, obviamente no está ni cerca de ser esto, ¿no? Pero es que por lo menos es didáctico. Pero bueno, ahora vamos a tratar de mejorarlo un poquito, ¿sí? Si en vez de 4 llamados recursivos tuviéramos 3, ahí seguro ganaríamos. Entonces la pregunta es si hay alguna matufia que podamos llegar a hacer. Sí, uso una palabra que usaba mi vieja. Vamos a ver lo siguiente, y acá es donde se ve el chiste de por qué división y conquista se puede usar tanto para matemática, y es porque los matemáticos de repente te sacan una ecuación, esto es igual a, y te saco el binomio de un cuadrado no sé qué poronga, y decís, y ahora te una multiplicación menos. Bueno, básicamente eso vamos a hacer. Supongamos que se me plantó en la cabeza que yo quiero ver cuánto es esta multiplicación, ¿sí? x1 más x0, que es lo que calculé antes, por y1 más y0. ¿Por qué? No hay por qué. Y esto me da esto, o sea, no hay mucha magia, es simplemente hagamos la distribución de los miembros y ya está. Ahora, si se fijan, esta parte era la que yo quería sumar antes. Entonces, con una sola multiplicación, porque esto son 2 sumas o de n, ¿está todo bien? Y una multiplicación. Calculamos 2 de los términos que queríamos. Y estos 2 términos son 2 términos que ya de todas formas teníamos que calcular. No me sirven ahora, porque esto si no me va a quedar mal. Pero como yo ya los tenía que calcular, de todas formas los puedo restar. ¿Sí? Si sumamos esto, los vamos a calcular de todas formas, ya los tenemos que calcular, entonces los podemos restar. Entonces, acá ponemos, esta sería mi idea de algoritmo. Si x e y son chiquitos, entonces devolvemos x por y y ya está. No hay mucha vuelta, hacemos x por y, que el procesador se encargue. Y si no, escribimos, como les dije antes, acá simplemente pseudocódigo. Me encanta, esa es la parte bonita, está dando algo un poquito más teórico y que ustedes tengan que escribir el código. Yo agarro la pala para hacer diapositivas, ustedes agarran la para que esto ande. Entonces definimos que x es x1, o sea, básicamente nos quedamos con x1 y x0, y1 e y0, y calculamos la multiplicación de x1 más x0 e y1 más y0. Básicamente, este bicho acá, ¿sí? Calculo esto. Que si volvemos, básicamente vamos a estar calculando, vamos a obtener esta parte más esto y esto, que es lo que queremos restar. Pero esto, bueno, lo vamos a seguir calculando. Entonces, calculamos esa suma, que ya sabemos que le tenemos que sacar cosas. El x0 por y0 lo tenemos que calcular igual, y x1 por y1 también. Entonces vamos a devolver x1 por y1 por 2 a la n, más p, que es este valorcito acá, menos este y este, que eran los que nos sobraban. Esto por 2 a la n dividido 2, que de vuelta es hacer shift left, más x0 por y0. Que vuelta, esto es el resultado ya directamente, o sea, ya habiendo llamado a la función recursiva, ¿sí? Entonces, ahora tengo 3 llamados recursivos ¿sí? Tengo 3 llamados recursivos del mismo tamaño, o sea, eso no lo cambié, la de n dio 2, más o de n, eso tampoco lo cambié. Entonces, ahora me queda, también volvemos a aplicar el teorema maestro y me da n a la logaritmo base 2 de 3, que eso más o menos es 1,6, o sea,
Y 1,6 es menos que 2. Así que se ganó. Una parte de la lección tal vez uno de los temas más importantes. A ver, yo puedo dividir un poquito teoría de algoritmos en dos partes. Por un lado la parte de técnicas de diseño y por el otro lado unos temas un poquito más teóricos, que son mucho más abstractos, que tienen que ver con dificultades de problemas y cosas por el estilo. Y todas esas PNP y todas esas palabras que en algún momento escucharon. Hay algunas otras cosas dando vuelta como aproximaciones y algoritmos randomizados, pero podemos incluso hasta meter eso en técnicas de diseño si alguien quiere, aunque no son eso. Lo importante es que durante muchísimo tiempo se pensó que no había forma de encontrar la multiplicación entre dos números en menos que O(n²), hasta que vino alguien con un algoritmo y demostró que sí se podía. Y muchas veces en informática pasa eso. Incluso ahora vamos a ver el tema de multiplicación de matrices. En multiplicación de matrices se pensaba durante muchísimo tiempo que no se podía mejorar O(n³). Tenemos dos matrices cuadradas de n por n, multiplicarlas lo puedo hacer en n3. Bueno, vamos a mostrar simplemente algunos pasos, pero no voy a desarrollarlo todo, no me parece que valga mucho la pena. El chiste es que se va a hacer algo parecido a esto, ¿sí? Donde vamos a terminar ahorrándonos una multiplicación y con eso mejora. Ese de vuelta, ese es el mismo chiste. O sea, realmente división y conquista la podemos ver mucho en este tipo de aplicaciones de matemáticas que obviamente hacen que procesadores funcionen más rápido, que ciertas cosas funcionen más rápido, y también en cosas geométricas. Sí. Yo me perdí en coordenada de 3. Acá tengo 3. ¿Cómo mejoraste antes? Fíjate. Vamos a... Acá tenía 4, ¿sí? Porque tengo esta multiplicación, esta multiplicación, esta multiplicación y esta multiplicación, ¿sí? Y acá, cuando hay una multiplicación, implica un llamado recursivo, ¿sí? Y acá, bueno, aplicamos teorema O(n²). Alguien cayó y dijo, che, fíjense esto es cierto, eso es una realidad matemática. Si yo hago esto, acá acá yo hice una sola multiplicación. O sea, si yo voy y te calculo esto, yo estoy haciendo una sola multiplicación. Estoy haciendo dos sumas y después multiplicar. O sea que yo para hacer esto solamente llamo una vez a la función. Y eso me da estos dos términos de acá que eran los que me generaban esas dos multiplicaciones extra. En vez de tener una... Y aparte, bueno, no me dio perfecto, me quedaron estas cosas sumando, pero que no importa porque yo ya las tenía que calcular. O sea, yo acá ya los tenía que calcular igual. Acá y acá. Yo lo que quiero hacer es reducir este término a tener que multiplicar una sola vez. Entonces, yo acá lo que hago es calculo justamente esa multiplicación, la de la formulita esta, x1 más... O sea, esto es una suma, esto es O de n en n bits. Y esto lo mismo, y acá estoy haciendo esa multiplicación de ahí. Y obtengo estos dos que igual los tenía que conseguir. Esta parte y esta parte quedan exactamente igual que antes, cuando teníamos O(n²), pero lo que cambia es esta. Estos son todos numeritos, pero esto no es una multiplicación. Acá este es el resultado acá, de haber llamado recursivamente. Y esto es lo mismo, ¿sí? Acá simplemente le estoy restando x0 y 0, x1 y 1, que eran lo que me sobraban, ¿sí? Acá, como estas dos cosas me sobran, se los tengo que restar, para que me quede solamente esta. Entonces, yo hice 3 multiplicaciones y acá solamente estoy haciendo estas cosas acá, estos son shifts. Así que eso no es una multiplicación en sí. Y acá lo mismo. Entonces, y estos son restas, son operaciones lineales en bits, así que esto está todo bien. Entonces, yo hice solamente 3 multiplicaciones acá. O sea, 3 llamados recursivos, cada uno con la mitad de tamaño. ¿Sí? Esto nunca va a tener no va a tener el mismo tamaño. Como mucho puede tener, en vez de tener n dividido 2, va a tener n dividido 2 más 1, porque de todo se puede haber un carry de 1 más. Entonces sigue siendo la mitad de tamaño. Entonces de ahí es que sale que tengo 3 llamados recursivos, directamente acá, 1, 2 y 3, de la mitad de tamaño cada uno, más O de n de hacerlo shift, de sumar bits y etcétera. Esto aplico voy, se lo tiro al teorema maestro y me queda O de n logaritmo en base 2 de 3, que es un número, es 1,6 y monedas. Un número irracional que lo ajustamos y ya da. ¿Sí? Entonces con esto ya se mejoró bastante. Bueno, muchas de las cosas lo que sucede es que hay muchas cosas que se saben y otras cosas que no se saben. Y todo lo que se sabe
se sabe hasta que viene alguien y demuestra que no era cierto. Como se sabe que multiplicar los números enteros cuesta ODN cuadrado, hasta que viene alguien y demuestra que no. Salvo que alguien venga y lo demuestre matemáticamente, che, no hay forma. Como por ejemplo, no se puede hacer un algoritmo de ordenamiento que sea mejor que ODN log n, salvo que se cuente con más información. Claro. No se puede hacer un algoritmo que compare. Entonces, como les digo, hay dos facetas de problemas que vamos a ver ahora. Uno es de estilo hacer cuentitas, cómo zafar de las multiplicaciones. Este va a ser el único con el que me explaye, con los otros vamos a ver la idea, y los otros son geométricos. Por ejemplo, uno es este, buscando puntos más cercanos en dos dimensiones, ¿sí? O sea, tengo un plano, tengo puntos y quiero encontrarlos más cercanos, ¿sí? Entonces tengo n puntos en un plano y quiero buscar la pareja más cercana. Un algoritmo sencillo que es simplemente ver todos contra todos, saber todas las distancias y obtener cuál es la mínima, me cuesta ODN cuadrado, ¿sí? Hasta acá podemos llamarlo un algoritmo por fuerza bruta que prueba todas las combinaciones posibles, ¿sí? Es simplemente ver uno por uno. Hasta acá no hay mucha vuelta. Vamos a hacerlo mejor y bueno, si no podemos hacerlo mejor, ¿para qué estamos hablando de esto, no? Sí, o sea, la respuesta siempre va a ser sí, salvo que debería haber puesto uno que no se pudiera hacer mejor. No se puede hacer mejor. Entonces, vamos a resolver el problema. Voy a dibujar un poquito. Me traje todo para dibujar. Espero que la cámara me acompañe. Entonces, una pequeña cosa que vamos a asumir es que no hay ningún par de puntos que están en misma coordenada X o misma coordenada Y. Esto no es algo muy fuerte de asumir y en todo caso se puede arreglar poniendo un mini epsilon que me lo resuelva en el caso de igualdad. No va a cambiar ningún resultado realmente de forma. Recordemos que en distancias las cosas son cuadráticas, así que si pongo un 0,001 es como muchos ceros más. Así que no debería afectar. Entonces, asumiendo esto, el algoritmo va a salir y va a haber un momento en el que las cosas van a ser como ¿qué? Bueno. ¿Cómo resolveríamos el problema si estuviéramos en una sola dimensión? O sea, supónganse que tengo puntos en una sola dimensión, denme el par que esté más cercano. Replicas uno y lo guardas, replicas el próximo si es más. ¿Cómo sería el próximo? ¿Cómo obtenés eso? Yo te doy, toma puntos. Te doy 5, 3, 4, 8. Ordenamos. Ok, tenemos que hacer ese paso. Porque no, quiero ir de una cosa a la otra. ¿Sí? Entonces, lo ordenamos. Bien. Y después, nos fijamos, ok, entre las dos parejas. ¿Sí? Es un problema. Ok. Pero el problema es que esa lógica no la podemos llevar exactamente hacia a dos dimensiones, porque no vale. Pero esas ideas más o menos, hay que decir que merge sort funciona muy bien para las cosas geométricas. Eso es algo que estuve dándome cuenta hasta ayer, que estuve preparando esta clase. Que cuanto más leo, la merge sort es como que por alguna razón después lo llevas a la geometría y funciona. Como quicksort y merge sort tienen la misma complejidad, pero quicksort después termina, cuando uno lo mide, termina dando más rápido. Bueno, merge sort es como que tiene otras facilidades. ¿Por qué? No sé, pero bueno, funciona. Entonces, bueno, no resuelve en dos dimensiones, pero algunas ideas no vamos a llevar. Entonces, vamos a buscar la pareja. Yo llamo, así como merge sort, ordeno por izquierda, ordeno derecha, junto. Bueno, acá vamos a hacer, partimos el plano a la mitad por el eje, o sea, el eje X, o sea, es el eje X al que parto, ¿sí? Corto así, corto, me quedo con unos puntos a la izquierda, unos puntos a la derecha, más o menos, o sea, no corto el plano es infinito, ¿no? Pero agarro, me fijo, supongamos que ordeno los elementos por coordenada X y me quedo con la mediana y simplemente corto ahí, ¿sí? Digo, bueno, listo, los que están desde la mediana para la izquierda llamo recursivamente y la mediana más epsilon a la derecha llamo recursivamente. Ok. Si nosotros después podemos combinar estos resultados de forma lineal, vamos a estar bien. ¿Por qué nos va a dar ODN log n? Porque vamos a tener la misma ecuación de recurrencia. Si tenemos la misma ecuación de recurrencia, estamos con la misma complejidad. Entonces, llamo recursivamente para la izquierda, llamo recursivamente para la derecha. Cuando el algoritmo me va a devolver, a la izquierda, estos son los puntos más cercanos, y a la derecha, esto. Bueno, no sé cuál es el más cercano. Uno podría decir, a priori, de estos dos pares, el que esté más cerca entre sí. O sea, si tengo estos dos a esta distancia y estos dos a esta distancia, ganó esta. Ya está.
¿Cuál es el problema de eso que acabo de decir? Que son las dimensiones. ¿Eh? Que son las dimensiones y que no exactamente están. No, el que está más cerca de este lado está más cerca de este. Sí, pero, o sea, son dos dimensiones y ponele que yo te obtengo el par del lado izquierdo, ¿sí? Yo te lo obtengo, los que están más cerca entre sí. Y los que están más cerca entre sí del lado derecho son estos, o sea, estos dos puntos. ¿Qué te puede pasar que cada uno tenga un punto que está muy, muy cerca del punto que dividiste? Sí. Respecto del otro punto más cercano está clarísimo. Yo no estoy considerando que pasa justo muy cerca del lugar donde dividí. Ok. Vamos. O sea, esta es la parte que es un poquito más. Entonces vamos a dibujar un poquito. ¿Sí? Acá tengo mi machete, porque no me quiero olvidar. Vamos a dibujar un poquito. Vamos a usar Paint. El bello Paint. Supongamos, sí, que tengo, voy a tratar de hacer puntos de distinta índole, por acá. Tenés que cambiarlo. Creo que lo cambié, ¿eh? Sí. Estamos en la etapa, o sea, básicamente esta pregunta que hiciste es la dificultad de combinar soluciones. Sí, el problema acá es, muchas veces el problema en división y conquista es combinar soluciones, pero vamos a empezar a buscarle la vuelta y esto va a ser pura matemática hasta que en un momento va a llegar un flash y nos vamos a dar cuenta por qué los matemáticos, no sé, a veces les pagan. No es usual, pero a veces les pagan, o sea, deberían pagarles más. Sí. Bueno, supongamos que tenemos estos puntos, ¿sí? Yo lo que les digo es más o menos, a ver, voy a hacer todo más o menos, no me digan, no, Martín, dejaste uno de más en un lado, porque no es el punto. Entonces, supongamos que acá más o menos parto esto. 1, 2, 3, 4, sí. ¿Cuántos puntos puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Supongamos que parto así, básicamente. Después lo voy a tener que hacer un poquito mejor, porque si no sería un problema. Llamo para la mitad izquierda, llamo para la mitad derecha. ¿Sí? Supongamos que me da que estos son los más cercanos de la mitad derecha y estos dos son los... Voy a hacer una cosa diferente. Está bien, no importa. Voy a poner otro puntito acá. Entonces, estos dos serían los puntos que estén más cercanos del lado izquierdo. No importa que no haya dado exacto a la mitad porque no es el punto ahora. ¿Sí? Ok, tenemos candidatos. Tendríamos que buscar algo que podría llegar a eventualmente ser mejor. A veces me olvido que esto no es una tablet. Ok, bueno, quedó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá es donde empieza a aparecer la matemática. Vamos a agarrar la menor de estas distancias, que es básicamente el candidato superador por ahora, que en este caso es esto, ¿sí? Y vamos a decir que la distancia entre estos dos es D. ¿Sí? Entonces, ¿en qué lugar deberían estar los puntos que podrían, que el problema obviamente está en la frontera, ¿no? ¿En dónde pueden estar ubicados los puntos tales que en realidad haya un problema de un lado y del otro? Los puntos que tienen una distancia menor de D. Exactamente, o sea, no, sería D. O sea, nos tenemos que quedar con puntos que sean hasta D, ¿sí? Todo lo demás no me interesa. Lo podemos filtrar o no, o sea, eso ahora lo vemos, ¿sí? Esta es la idea. Y voy a armarme cajitas. Todas. O sea, pongámosle infinitas cajitas. No las vamos a hacer, pero no es necesario. Esto para acá. Pongámosle que esta está en la cajita que está acá, no importa. Sí, esto está acá. Que no te sé que estoy partiendo las cajitas a la mitad, ¿sí? Más allá de que no ya sé que esto es un Picasso que no lo pueden creer, pero les juro, esto es D dividido 2, y esto acá
también de dividido 2. O sea, en cubitos, o cuadraditos, no son cubos, esto no es 3 dimensiones, en cuadraditos de dividido 2 por de dividido 2. ¿Sí? Ok. Una cosa que no puede pasar es que hayan dos puntos en el mismo cuadradito. ¿Por qué no? Porque debe ser dado cuenta desde ese día eso. Exactamente, porque si les estoy diciendo, a ver, o sea, la mínima distancia, si están en el mismo cuadrado, están del mismo lado, necesariamente, ¿sí? Entonces, si están del mismo lado y están en el mismo cuadrado, pongamos, lo más lejos que pueden estar serían en esquinas opuestas, ¿sí? Y esto es d por raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Si hacemos la cuentita, nos da d por raíz de 2 sobre 2, que eso es menos que d. O sea, raíz de 2 sobre 2 es menos que 1. Entonces, por el absurdo, perdón, o sea, se tienen que demostrar estas cosas, pero por el absurdo no puede ser que hayan dos puntos en el mismo cuadradito. Eso es importante. Ahora vamos a empezar a ir exactamente en realidad. Supongamos ahora, yo para hacer esto necesité que estén los puntos ordenados por el eje X, ¿sí? Porque esa fue mi forma de partir. Eso es fácil, lo ordeno la primera vez y ya está. O sea, los ordeno, un preprocesamiento del algoritmo es ordenar, o de n log n, estamos bien. Y después cuando voy llamando para izquierda o por derecha es fácil porque simplemente me quedo con la mitad, o sea, voy iterando por S y me quedo con la primera mitad y ya está, y listo. O sea, voy directamente, no tengo que decidir nada. Es fácil obtener cuál es la mediana ya teniendo eso. Ok, entonces algo que vamos a necesitar para poder hacer esto fácil es justamente tener los puntos ordenados por eje X. Cuando yo llame recursivamente voy a llamar con esos puntos también ordenados por... O sea, yo, por ejemplo, llamo a lo izquierdo Q. A todos los puntos los llamo el conjunto P. A los del lado izquierdo los llamo Q y a los del lado derecho R. Bueno, Q va a estar... O sea, Q, supongamos que lo llamo... Tengo un P sub X, ¿sí? Que está ordenado por el eje X. Bueno, ya, cuando llame recursivamente también voy a llamar con los puntitos ordenados por el eje X en ambos casos. Ok, eso se puede conseguir en ODN porque es simplemente iterar este de acá. Ok, esa parte es fácil. Ahora supongamos que también los tengo ordenados por el eje Y. Tengo otro conjuntito de puntos que son los mismos puntos pero ordenados por el eje Y. De vuelta, eso es un preprocesamiento inicialmente que no nos cuesta mucho. Cuando yo estoy filtrando, lo que tengo que hacer es, ok, cuando me quiero conseguir Q sub I y R sub I, lo que hago es itero por este y me fijo, che, el eje X está por ejemplo, tengo un punto X1 y 1 acá, en este conjuntito acá. Este es el primero. Ok, fijémonos el X, o sea, la coordenada de X. ¿De qué lado del corte está? Si está del lado derecho, lo mando primero acá, y si no, lo mando acá. De esa manera nos va a quedar ordenado, porque yo estoy iterando por este acá, ordenado por el eje Y, ¿sí? Esa es la forma de construir estas cosas ordenadas. Uno me va a decir, ok, Martín, entiendo para qué corcho querés este ordenado, eso se entiende. ¿Para qué querés por eje Y? Vamos a la posta matemática. Con esta forma de definir las cosas, así con esto, en el peor de los casos, ¿sí? Si existe un par de puntos que se encuentren a menos que distancia D, acá, o sea, en este subplano infinito también, ¿no? Sí o sí se encuentran como mucho, y en general va a ser menos, pero como mucho a 16 posiciones, a 15 en realidad, 16 contándose a sí mismo. Así, ¿por qué? Suena recontra... Sí, potencia de 2. Sí, bueno, en realidad tiene una razón porque es potencia 2, ahora va a quedar claro, pero 16 suena como... Alguien tiró 16 y fue como, bueno... El chiste de que sea una constante es importante, pero también es, bueno, ¿por qué 16? Supongamos que en el muy peor de los casos... voy a hacerme un dibujito más abajo. ¿Sí? Supongamos me voy a hacer el dibujito acá más abajo. No, voy a hacer uno con otro color ahora esta parte, así no... Perdón, van a estar en P sub I. ¿Sí? O sea, acá todavía estoy viendo el cuadradito. Estos van a estar a 16 posiciones en estos cubitos, básicamente.
P es todos. ¿Y ordenadas en qué criterio? De mayor a menor. Mayor, tipo. Q sub X es mayor, de menor a mayor, coordenada X, y en Q sub Y, ordenada menor a mayor, coordenada Y. O sea, en ningún momento considero la coordenada X. Es eso. Supongamos que acá tengo mis cubitos, qué sé yo. Estoy tratando de hacer la mayor cantidad de puntitos posible. En el peor de los casos me puede pasar algo como esto. Voy a tratar de... no sé. Y después algo como acá. Esto es la forma de tenerlos, no sé, estoy tratando de... Y así todo, como muy pegadito, ¿sí? ¿Sí? Porque acá vemos que en mi ejemplo un poquito más realista, acá no tengo puntos en todos lados y qué sé yo, ¿sí? Entonces, estoy yendo al extremo para demostrar que como muchos son 16. Si estuvieran a 16 exactamente, o sea, estoy diciendo 16 contando. Si estoy a 16, estoy en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? O sea, está en una ventanita de 16 posiciones. ¿Sí? Supongamos, ¿sí? O sea, yo estoy diciendo, como mucho pueden estar a 16 posiciones, o sea, a 16 cubitos así. ¿Cuál es el original? Los que estamos cerca, ahí, tipo, ¿dónde estarían? No sé, están por acá, no sé. Pero no tienen que ser como inmediatos. No, o sea, tienen que ser... Acá, por ejemplo, estos no estaban adentro del subplano. No tienen, pueden estar como no. Ahí no puedes poder más todavía, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí no puedes poder más todavía, por ejemplo, dos cajitas vinculadas no van a estar porque si no lo hubiera sido antes, ¿no? Sí. Tampoco las dos puntas, tampoco. Está bien, yo ahora estoy poniendo un caso completamente extremo y a ver cómo puedo hacer. Ya esta configuración tampoco sería muy realista, tal vez para encontrar el caso en el cual se ve exactamente, tengo que poner uno en una esquina, otro en otra, después esto así, una cosa medio rara, que no sabría exactamente cómo hacerlo. El punto es lo siguiente. Ahora, más allá de cómo están puestos estos puntos, supongamos que en cada uno hay puntos, supongamos que yo digo que la menor distancia es entre estos dos, ¿sí? Supongamos que esto está menor que distancia D. ¿Es posible que estén a menor que distancia D? O sea, fijémonos, literalmente D por acá, por lo menos esto va a dar 3 medios D. En el mejor de los casos, pongámosle, voy a volver a hacerlo así. En vez de tener el punto... Perdón, un segundito. Ahí está. En vez de tener el punto acá, supónganse que lo tengo acá, ¿sí? Y este otro acá. Exactamente, esto es lo mínimo que puedo llegar a tener entre la distancia entre uno que está acá y otro que está acá, ¿sí? Esto es 3 medios D, que es más grande, o sea, 3 medios es más grande que 1, es imposible, ¿sí? Y esto como mínimo, estos dos puntos pueden estar, o sea, como mucho pueden estar diferenciados en 16 posiciones, no pueden ser más. Porque no puedo meter más cosas en más cajas, como mucho puedo meter cosas acá. Tranquilamente me pudo haber pasado como esto, que fíjense que no entre esto y esto, si acá hubiese tenido otro punto serían menos, porque yo tengo, olvídense los puntos que están de esta raya para la izquierda. Acá tengo, ordenado por el eje Y, tengo, pongámosle 1, 2, 3, 4, 5 y después acá 6, ¿sí? Y ya vemos que estos ya están separados. Entonces, lo que estamos buscando es un máximo por donde tenemos que buscar. Eso es suficiente. ¿Qué pasa? Yo ahora solamente tengo que iterar sobre este amigazo de acá. ¿Sí? Solamente sobre los puntos que estén acá, que ni siquiera tienen que ser todos, pero en el peor de los casos, si fueran todos los puntos, de todas formas, como mucho van a estar a 16 posiciones. Entonces, lo único que tengo que hacer es este punto, comparar la distancia con los próximos 15. Este con los próximos 15, este con los próximos 15, este con los próximos 15. Eso suena, che, estás haciendo un montón. Es ODN. No es más que ODN, porque por cada punto estoy haciendo 15 cosas. Pues 15 es un número relativamente grande para lo que estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo es una constante.
Entonces, para cada elemento hago algo de 1, en total es O de n. Entonces, esa es la magia. Entonces, ahí es donde logré que combinar los resultados se vuelva O de n. Y probablemente sea menos, o sea, menos, sigue siendo complejidad lineal, pero digo, en general ese 16 va a ser mucho menos, en general acá, no, en esta distancia D, no tengo todos los puntos, ¿sí? Entonces, ahí si existe algo que esté menor que distancia D, va a estar acá, y vamos a ir buscando. No necesariamente voy a encontrar, incluso creo que en este ejemplo no hay nada que esté más junto que esto. Entonces, al final del día, vamos a encontrar algún candidato en este subplano. Vamos a tener y vamos a tener y vamos a volver que está en distancia más chica, y esa parte ya podemos considerar que es O de 1, ¿sí? Esa es la idea. Ahora escribo un poquito esto no, esto tampoco. ¿Cómo? No puede haber más de un punto en esas cajas. Vamos. Fíjate que esta caja es de D sobre 2 por D sobre 2, ¿sí? O sea, es mi definición, ¿sí? Yo estoy diciendo que separo este plano en cajas de D sobre 2 por sobre 2, esa es mi definición. ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, D es la mínima distancia entre lo que había encontrado como candidatos de izquierda y derecha. Entonces, como mínimo, si hay dos elementos en la misma caja, primero esos dos elementos están del mismo lado, porque las cajas no están mitad de un lado y mitad del otro. Entonces, sí o sí están del mismo lado. Como mucho, van a estar en esquinas opuestas. Si haces la cuenta, la hipotenusa esta es raíz de 2 sobre 2 por D. Pero suponete D igual a 1 es raíz de 2 sobre 2. Eso es menor que 1. Entonces estaría diciendo que dos elementos que están del mismo lado están a menos distancia que D, lo cual es absurdo porque ya habíamos encontrado el mínimo del lado izquierdo. Entonces por eso no pueden haber dos puntos dentro de la misma cajita que acá definí. Y eso sí. Fíjate. Vos tenés ordenado Q de X. Sí. Tenés 1, 2, 3, 4. Sí. Ahora nos olvidamos de Q de X. Ahora vamos a ver por la coordenada Y. ¿Sí? Dentro de la coordenada Y, o sea, dentro de P sub I, dentro de este de acá, nunca vas a encontrar a alguien que esté a menos que distancia D a más de 15 posiciones. Nunca. Es imposible. ¿Por qué? Porque como mucho, si los acerco mucho, y suponete que pongo puntos acá, ¿sí? Suponete que pongo puntos acá y que de alguna manera esos no llegan a distancia D, no importa, de la forma que fuere, ¿sí? Sí, por ejemplo, están todos muy metidos por acá y no da, por la razón que fuere. Como mucho puedo acercarlos por esta recta, ¿sí? Y esto da 3 medios D, porque acá tengo 3 cajas en el medio. 3 cajas de D dividido 2, así que 3 medios D, y eso es más que D. Entonces, ya sabes que nunca pueden estar a más de 16 posiciones, o sea, 1, 2, 3, 4, etcétera, así voy contando. O sea, el chiste es haber encontrado a partir de qué momento ya no me puede dar porque me pasé. Tal vez se puede llegar a demostrar que entre esta caja y esta caja tampoco, pero creo que si pones uno acá y pones uno acá, tal vez depende cómo sea D, tal vez te da algo raro. No lo sé. Pero por lo menos con 16 ya lo tenemos asegurado. Ese es el tema. Entonces yo ya sé que con una ventana de con 15 para adelante es suficiente. De vuelta, tal vez se pueda achicar un poco más. No es necesario porque igual es una constante, pero tal vez se pueda achicar un poco más. Tal vez no sea tan fácil de demostrarlo. Con 16 es simplemente mirar la recta y ya está. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Sí. La parte de ejecución del ejercicio sería como, porque si primero dividimos dos planos y luego encontramos el que tiene menor distancia, es como, al final tenemos que encontrar el que tiene menor distancia en cada plano. Sí. O sea, yo parto el plano en dos y llamo recursivamente para cada subplano, o sea, para cada conjunto de puntos. Claro, lo hacemos todo el proceso, por cada plano hasta que le quede. Por todos hasta que me queden 2 puntos. O 3, pongámosle, creo que con 3 es. Tal vez si no, porque si no, cuando partís 3 te va a quedar en algún caso uno solo, así que no conviene. Así que cuando nos queden 2 o 3 puntos, ahí hacemos a mano, uno contra uno. Sí. Vos decís que no podría haber ningún otro punto más cercano.
el punto en el que estás a 15, sí. Son 15 cuadraditos de divididor. No, o sea, sí, pero como mucho. X, así decirlo. No sobre el mismo X o diferente, fíjate que acá lo fui modificando. Pero lo importante es a 15 posiciones en P sub I. O sea, yo voy, o sea, por eso fui acá bajando y de repente subiendo y bajando, así. O sea, yo voy viendo en P sub, o sea, los puntos ordenados por coordenada I. Lo tengo que hacer así porque si los hago de otra forma, como que tal vez me... No es que son así, sino que son los... Son los puntos. O sea, cuando... esos que están abajo. Sí, son todos los puntos acá que hay con toda la... Eso es, claro, pero No, es la grilla. Sí. Entonces, vamos a escribir el algoritmo. Vamos a... Bueno, ya dibujamos, ya... Básicamente lo que tenemos que hacer es... Primero, paso el preprocesamiento. Construimos a P sub X y P sub Y, o sea que básicamente ordenamos todos los puntos, ¿sí? Por coordenada X y ordenamos a todos los puntos por coordenada Y. Las dos cosas. Eso es ODN log n, son dos ordenamientos y ya está. Y después llamo a mi función que necesita recibir a los dos pares ordenados. Y después, bueno, esto me va a devolver los dos puntitos y ya está. Ok. Entonces, acá tenemos, si tenemos como mucho 3 elementos, bueno, comparemos a mano y ya está. ¿Sí? No lo tenemos que hacer sí o sí con 3, porque si tomo como caso base 2 y me llegan con 3, voy a partir y en algún caso me va a quedar 1 y no voy a saber qué resolver. Entonces, hacemos con 2 o 3. Entonces, simplemente acá comparamos. Un segundo que esto me está molestando un poco. Ahora es cuando decían, bueno, construimos Q sub X, Q sub Y, R sub X, R sub Y. Básicamente, a partir de P sub X, agarramos el elemento del medio. El elemento del medio, que es básicamente la mediana, nos va a decir por qué elemento cortar. Esa es la coordenada X. Q sub X y Q sub Y, o sea, Q sub X es Q sub X y Rx son fáciles, es simplemente, vamos, los primeros n sobre 2 van de un lado y los segundos van en el otro. Q sub I y R sub I, recorremos P sub I y nos fijamos la coordenada X, bueno, de qué lado va. Y en función de eso los ponemos del lado izquierdo o del derecho. Con eso, ok, eso son 4 cosas, bueno, son 2 procesamientos de ODN, todo ODN, todo bien. Llamamos recursivamente para cada uno de los subconjuntos de puntos. Eso nos va a devolver, ahí es donde tenemos los 2 llamados recursivos. ¿Sí? Calculamos la función D, que esto lo saqué del libro y la verdad que es una cagada, porque por un lado D es una variable y después es una función. Pero bueno, síganme después cualquier cosa, lo cambio y le pongo dist a la función. ¿Sí? O sea, básicamente nos quedamos con la menor distancia, o sea, calculo la distancia entre estos dos, la distancia entre estos dos para saber cuánto vale y le quedo con la mínima. Fin. No hago nada más raro que eso. ¿Sí? Después, nos quedamos este X asterisco, de vuelta, me quedo con el punto por el cual partí. ¿Sí? O sea, porque yo necesito saber, bueno, a partir de dónde tengo que generarme mi D sub dividido, ¿sí? Ese son los puntos, o sea, lo único que hago es, me genero un conjunto con los puntos filtrados, ¿sí? Porque todos los que no están a distancia de este X asterisco, que es la recta por la que corté, bueno, todos los que están a más que distancia de no me interesan. Entonces ya filtro, porque obviamente me va a costar menos. Construir S sub I es básicamente de vuelta, es lo mismo que antes, pero son los mismos puntos que antes, pero filtrados. ¿Sí? Es P sub I, pero filtrado. Nada más. Entonces, por cada punto S, o sea, de los que quedaron ordenados por coordenada I, pero filtrados, porque de vuelta para no hacer cosas al pedo, me fijo como mucho 15 posiciones, bueno, ¿qué puntos son los que minimizan esa distancia? Y al final simplemente me quedo con las mínimas, entre S y S', Q0, Q1, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces simplemente me quedo con los puntos, con aquel par que me lo minimice, y ya está. ¿Sí? Eso, aparte de simplemente quedarme cuál de los 3 puntos al final, cuál de las 3 parejas eran los que están a menor distancia, y ya está. ¿Sí? Y el algoritmo tiene 2 llamados recursivos, en cada caso llamo con la mitad del plano, así que es dividido 2, no hay mucha más vuelta. Mitad del plano, la mitad de los puntos. Y todo lo demás que hago, todas las otras cosas, incluyendo acá, todo esto es ODN.
todo esto es ODN, porque de vuelta, porque comparar, la parte difícil era, bueno, necesito esta demostración de que justamente están a como mucho 15, porque no quiero comparar contra todos los que están, porque potencialmente son todos. Entonces el chiste es que como esto es ODN, qué sé yo, todo esto me queda la misma ecuación de recurrencia que Merge-Short y por lo tanto la misma complejidad. ¿Sí? Fin. Bueno, esto entiendo, o sea, yo recuerdo cuando mientras estaba leyendo el libro que era como, porque el libro más tira, bueno, y ya sabemos que como es 15, ¿qué? Después la demostración estaba, pero como que primero terminaba de contarte todo el problema y después te explicaba por qué era 15. Bueno, yo prefiero contarles a ustedes primero por qué es 15 y después terminar con el algoritmo. Al menos a mí me pasa que me queda un thread ahí diciendo por qué es 15, por qué es 15, por qué es 15. Sí. ¿Sería posible extender esto a L3? No lo sé. Tal vez sí, tal vez en vez de 16 es 64 el número mágico. No sé, si en vez de 2 a la 4, no sé, o 256 para... Lo que se me hace como la comunicación sería que acá cuando vos reducís en una dimensión, iría al partido al medio, pero al revés, también de dimensión, pero bueno, tomar la decisión. No tengo ni idea. Tal vez se usan proyecciones o cosas por el estilo, que vamos a hablar de proyecciones en un momento, pero no lo sé. Así que bueno, vamos al siguiente. ¿Quedó alguna cosa con esto? O sea, sé que... Pues, ¿cómo? Ese es el mismo conjunto de puntos P, pero filtrados por aquellos que están a distancia D de la recta. ¿Sí? O sea, lo filtro porque para comparar menos cosas, básicamente. O sea, no es necesario, la complejidad será la misma, pero ya sabemos que si es como... ¿Qué preferís? ¿Ordenar y filtrar elementos después o primero filtrar y después ordenarlos? Sabemos que va a costar menos primero filtrar, en el peor de los casos no filtras nada. Vamos a otra cosa matemática. Entiendo el bajón de esto, pero bueno, es lo que hay. Esto no me voy a poner demasiado porque en realidad al final del día es como el otro, el de Karatsuba-Hoffman, el algoritmo de multiplicar números grandes, pero en más dimensiones y termina siendo el mismo error, ¿sí? O sea, un algoritmo sencillo para multiplicar matrices es ODN cubo, ¿sí? Si lo podemos mejorar con división y conquista, básicamente yo puedo dividir la matriz de n por n en 4 subproblemas, o sea, en 4 submatrices de n dividido 2 por n dividido 2, o sea, ven una matriz, cacho y cacho, ¿sí? Suponemos n potencia 2 nada más por simplicidad, igual da bien sin eso, ¿sí? Acá tenemos A, B, C, ¿sí? Estas son las dos matrices que queremos multiplicar y queremos saber cuánto vale C. Entonces acá directamente hacemos la cuenta y nos queda este bicho acá, ¿sí? O sea, en el momento que yo digo, bueno, acá tengo mi submatriz A11, A12, etcétera, después hacer las multiplicaciones, acá estas deberían ser más sencillas. Acá es donde estoy haciendo el llamado recursivo, ¿sí? Porque acá tengo multiplicaciones de submatrices hasta que no se llega a una de 2 por 2 o algo por el estilo, ¿sí? Entonces hago todo esto de acá. Entonces termino teniendo estas 4 ecuaciones que acá tengo dos multiplicaciones cada una, entonces tengo 8 multiplicaciones en total, o sea 8 llamados recursivos. O sea, cada una de estas cosas son multiplicar submatrices, ¿sí? Si alguien quiere verificar que esto es cierto, esto les aseguro, yo me puse a verlo en un momento, vale, pero no hay mucho más que decir. Esto está queriendo... Oye. Perdón, un segundito, a ver, ahí está. Acá tenemos el código, básicamente es este, donde en realidad se va escribiendo, si n vale 1, entonces escribimos C11, A11, vamos acumulando los resultados, básicamente. Esta es la forma fácil de escribirlo, ¿sí? Y acá si no hacemos el particionamiento y llamamos recursivamente. Esto es obviamente pseudocódigo, pero no importa. Y esto, como tiene 8 llamados recursivos, cada uno llama con la mitad del tamaño y después solamente hago, bueno, en realidad solo hago asignaciones y ya está. Esto de acá, si aplicamos el teorema maestro, me termina quedando ODN cubo, que era lo mismo que antes. O sea, básicamente de vuelta, o sea, llegamos a algo más complicado y que tarda lo mismo, ¿sí? Bueno, el algoritmo de Strassen
lo que hace es, en vez de hacer 8 llamados recursivos, hace 7. Haciendo algo parecido, que si multiplico esto con esto, me traigo, uy, mirá, estos dos términos que yo necesitaba, le resto después esta otra cosa, es exactamente la misma idea. Exactamente lo mismo, bueno, con eso logra, en vez de hacer 8 llamados recursivos, hace 7 al final del día. Y entonces, como tiene 7 llamados recursivos, esto queda aproximadamente ODN a la 2,8. 2,8 menos que 3, todos felices. No voy a hacer todo el explayamiento matemático, posta, se lo pueden ver en el libro, y realmente es la misma lógica que antes. Más problemática porque son matrices, ¿no? Pero es la misma idea. Entonces, ahora vamos a un problema. Con este tampoco voy a desarrollar mucho porque este sí se va muy a la mierda. Yo en un momento dije, no, pero posta quiero darla. La FPT es una de las cosas más útiles que podemos tener con división y conquista. Quiero poder explicarlo todo. Me terminó siendo un nivel de engarronamiento matemático que para el momento en el que lo entendí, dije, y en el momento en el que dudé ya no entendí más. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquellos que hayan cursado Análisis 3 escucharon hablar sobre la transformada de Fourier. Aquellos que hayan cursado señales, dudo que hayan sido muchos, pero yo en su momento la cursé porque señales era materia de sistemas distribuidos, si hay alguno de electrónica también vale. Algo que se usa mucho es usar la transformada de Fourier porque hacer convoluciones es más fácil, ¿sí? O sea, básicamente eso. Tengo dos vectores, A y B, y quiero obtener la convolución de ambos, ¿sí? Entonces, si queremos recordar, la convolución de dos funciones es otra función que se da por la integral de menos infinito a infinito de la multiplicación de las funciones, menos, etc. ¿Sí? Análisis 3. Esto, no sé, creo que después actualizaron un poquito. Cuando yo cursé Análisis 3, esto es lo que nos daban de convolución y está todo bien. Después creo que en algún momento agregaron el equivalente en el discreto, que es la transformada Z, que en realidad es lo mismo, pero en el discreto. Que esa es la que nos sirve mucho más porque la transformada Z es la que funciona en el mundo digital, básicamente porque todo es discreto, ¿sí? Esto tiene muchas utilidades. A ver, aplicaciones. Primero, procesamiento de señales en general, ¿sí? Procesamiento del habla, porque el habla es una señal. Procesamiento de imágenes, porque las imágenes son una señal de 2 dimensiones. Y podemos hacer procesamiento de videos, porque son señales de 3 dimensiones, ¿sí? Si alguna vez escuchó hablar de redes neuronales de convolución, son justamente, que tienen un montón de utilidades para imágenes, son justamente porque lo que hacen es aplicar convoluciones de imágenes muy pequeñas sobre otras imágenes y bueno, hacen un montón de cosas para encontrar distintos patrones dentro de imágenes. Y lo que hace es aprender por sí misma, ¿sí? Un tema interesantísimo, para mí estuvo bueno saber de señales porque mi trabajo profesional estuvo relacionado a esto. Y en ese momento no habían tantas cosas y tantas librerías, entonces había que entender qué corcho estaba pasando. Después, bueno, Machine Learning sobre grafos, donde así como en imágenes uno puede agarrar y decir, bueno, analizo el vecindario, en grafos puedo hacer lo mismo. Puedo hacer lo que se llaman redes convolucionales de grafos y lo que hago es decir, bueno, aplico la operación de convolución para cada elemento sobre sus vecinos, donde los vecinos son los adyacentes. Y eso se llaman redes convolucionales de grafos. Si alguno lo conoce a Joaquín Torres, su tesis estuvo relacionada a este tema. Así que bueno, de esto, bueno, hablamos un poquito en teoría de algoritmos 2, pero nada más. El punto es que tiene muchas utilidades la transformada Z porque justamente el problema es este. Lo que queremos son las convoluciones, pero las convoluciones en el mundo del tiempo son una tarea muy tediosa, ¿sí? Entonces, cualquiera que haya cursado Análisis 3 y se tuvo que poner a calcular una convolución con la integral, la pasó como la mierda. Y si después cursaron señales y lo hicieron con la sumatoria, no la pasaron mucho mejor. No es que, sumatoria, todo discreto, 1 por 1. No, eso no la pasás mejor, ¿sí? Pero en el dominio de la transformada de Fourier pasamos de trabajar del tiempo a las frecuencias, lo cual permite analizar un montón de cosas. Permite analizar directamente, en el caso de los electrónicos, lo que les interesa mucho de la transformada de Fourier es que pueden analizar el espectro en frecuencia y pueden filtrar, así es como hacen lo que se llaman los pasabajos y ese tipo de cosas, que lo que hacen es quedarse con un pedazo de una señal, ¿sí? Entonces, calcular la transformada de Fourier sí, en el continuo es una mierda, pero se puede calcular en el discreto, que implica solamente multiplicar matrices, o sea, es parecido antes, ¿sí? Como en computación ya estamos en el discreto,
buenísimo, o sea, ya está todo digitalizado. Y bueno, después con un algoritmo sencillo podemos hacer este tipo de multiplicaciones de vectores y todas esas cosas, lo podemos hacer bien en ODN cuadrado, pero con una matriz por un vector es ODN cuadrado, ¿sí? Después con división y conquista lo podemos hacer en ODN log n. Yo recuerdo que cuando yo cursé señales, el docente de la teórica, que era el primer cuatrimestre que la daba, no sé si sigue estando Rey Vega, se puso a explicar el algoritmo muy por arriba, pero después se puso a explicar la complejidad. Y el problema es que estaba explicando a casi todos electrónicos y un par de informáticos que ya tenían hasta teoría de algoritmos 1 hecha. Y el problema era que se puso a explicar así cómo es que se llegaba a ODN log n, y estábamos todos dormidos, porque estábamos los informáticos que era obvio y los electrónicos que no entendían qué pasaba. Porque era raro que en general la gente de electrónica tendía a hacer mucho antes señales porque les trababa toda la carrera. No sé si eso en algún momento cambió, pero eso era lo que pasaba. Yo después fui y le dije, deja de dar esto, no le interesa a nadie. Pero bueno, cuando ya probé la materia. Entonces, acá tenemos, bueno, la hermosa transformada Z que tiene un montón de definiciones. Esto queda lindísimo para mostrar en la presentación de trabajo profesional, me quedó buenísimo. Me tuve que acordar el speech de memoria para decirlo rápido. Pero básicamente, si yo calculo a manopla cada componente del resultado de la convolución, es básicamente hacer esta cuenta, ¿sí? Mientras los índices I más J den K, donde K es el índice, bueno, yo calculo A por I por B por J, ¿sí? Y así convoluciono los dos vectores. Y con el cálculo de transforma es simplemente multiplicar dos cosas y ya está, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos realizar la convolución eficientemente, y en el trabajo de dominio de la frecuencia se puede hacer análisis de toda la frecuencia, ¿sí? Como aplicaciones de la transformada. Entonces, Fast Fourier Transform se llama, así como justo en algoritmos 2, les preguntaba, ¿cuál les parece más rápido? ¿Quicksort o Mersor? Me decían Quicksort. ¿Por qué? Porque se llama Quick. Bueno, Fast Fourier Transform creo que le pusieron Fast para que nadie dude de que es más rápido que calcularlo de otra forma. No sé qué más decirles. No vi otra justificación del algoritmo, así que yo creo. Así que bueno, básicamente lo que se hace en este algoritmo es definir, ok, trabajemos a esto como si fuera un polinomio. ¿Por qué? No sé, funciona. Sí, o sea, cada componente a sub 0 es el término independiente y todos los demás, bueno, la clásica de un polinomio, ¿sí? Entonces, creo que acá tendría que ser B de X, perdón por eso, y acá tenemos todo esto acá, ¿sí? Entonces, si yo multiplico estos polinomios, los coeficientes me terminan quedando los coeficientes de la convolución, que la convolución me queda el doble de largo en el dominio que las funciones originales, ¿sí? Entonces, vamos a elegir 2n valores de x1 hasta xi y vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque si son polinomios, yo puedo reconstruir un polinomio con un polinomio de grado n lo puedo reconstruir con 2n más un puntos, ¿sí? Entonces, después obtenemos simplemente aplicar, multiplicamos estos dos valores simplemente aplicando, esto es fácil. Y después, como todo polinomio de grado d puede reconstruirse con d más un punto, listo, vamos a interpolar. Y eso es todo. Suena re fácil cuando lo digo así nomás. Como y ahora como, ¿sí? O sea, el paso 2, bueno, es simple ODN, porque si ya tenemos esos dos puntos, aplicalos y ya está, no hay mucha más vuelta. Ahora, ¿cómo elegiste esos valores? ¿Porque pintó? O sea, bueno, esa parte no es trivial, se puede resolver en ODN, y definitivamente la parte de interpolar tampoco es trivial, pero bueno, también se puede resolver para que quede bien. Si no, siempre se puede hacer un cálculo numérico como ven en el numérico. Pero bueno, no me voy a meter más en eso. Ahí es donde entra todo el barullo matemático, pero el chiste es que si esto termina siendo lineal, ya estamos, porque termina quedando ODN log n. Porque tenemos dos llamados recursivos, ¿sí? Por esta parte de acá. Y, no, es A por B. No, le pifié. Y con eso estamos resueltos, ¿sí? No me voy a meter más en embrollos con esto. Simplemente se los quiero mencionar. Es una de las aplicaciones más piolas que tiene división y conquista, pero también una de las más difíciles de explicar, sin irnos muy al barullo. Cualquier cosa, Víctor tiene un video de como 1 hora explicando esto. Yo dije, tal vez Víctor lo explica un poco más tranquilo. Vi 1 hora, no, gracias.
Ay. Entonces, me quedó mal esto. Me quedan malas. Bueno, vamos a uno de los puntos. Este es un poquito más entretenido. ¿Cómo? Básicamente, si nosotros llegamos a un punto que está bien, deberíamos poder calcular la transformada de Fourier en el tiempo que hay en el... Sí, o sea, con esos puntos ya está. Después el algoritmo es sencillo. O sea, el problema no es escribirlo, el problema es entenderlo. A diferencia del resto, como se entiende, al final del día se entienden. Ahora, por ejemplo, al principio va a ser como... Y ahora, les juro que... A ver, el otro, el de los que están a distancia, es como... Hay algún caso de... Necesito que termine de asentarse la idea de los cuadraditos y todo eso, pero más o menos lo ve. El de la transformada de Fourier es un poquito más barro. Debería quedar un poco más rápido. Incluso lo dejé para después, para que sea... Para agarrarlo viernes a la noche y decir, bueno, vamos bajando en intensidad. El último, o sea, hay un quinto y un sexto problema. El sexto ya es el más fácil de todos los que vamos a ver. Entonces, supongamos que tenemos, o sea, lo que queremos obtener es extremos de un polígono, ¿sí? En particular uno que es convexo, ahora voy a explicar qué corcho es eso, ¿sí? O sea, tenemos n vértices de un polígono de, bueno, n más un lados, que están dispuestos en sentido antihorario. Podrían estar en sentido horario, pero si no tengo que dar mi explicación al revés, así que nos ponemos en convención de antihorario y ya está, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, A, B, C, D, E. Antihorario, ¿sí? Y lo que queremos es obtener el extremo, o sea, el máximo, respecto a un eje. O sea, yo, imagínense que parto acá, pongo un eje, ¿sí? Corto acá, o sea, puede estar en cualquier lado, ¿sí? Corto acá, proyecto los puntos, bueno, ¿cuál es el máximo? El que está, sí, pásenlo. Gracias. O sea, proyecto los puntos, ¿cuál está más arriba? Pongámosle, o más abajo. O sea, queremos los extremos. Yo me voy a ocupar de los máximos, pero los mínimos es lo mismo al revés. Todo lo que vaya a decir, ¿sí? Supongamos que quiero el que está más arriba. ¿Para qué podría servir esto? Bueno, tiene que ver con cosas de representación de imágenes, sirve mucho para algunas cosas en juegos. Y este es un algoritmo que en realidad sirve de base para bastantes otros algoritmos que son geométricos. O sea, obviamente esto es geométrico, pero digo, otros algoritmos usan este después. Y otra cosa más, que es en teoría de juegos. La aplicación no es directa, pero lo que sucede es lo siguiente. Hay algo que en teoría de juegos se llama equilibrio de Nash. Si alguien vio la película de Una mente, algo así, Una mente brillante o algo así, no sé. Bueno, vio la película de Nash, vio que el tipo, además de ganar un premio Nobel, fue por algo. Ese algo fue por descubrir el tema del equilibrio de Nash, que es básicamente que si todos estamos haciendo un juego, todos somos egoístas, todos tenemos nuestros propios incentivos, nadie puede, en el equilibrio, nadie puede cambiar la situación, nadie puede mejorar su situación solamente por lo que haga. O sea, si yo estoy en el equilibrio, nada de lo que yo haga me va a hacer mejorar mi situación. A lo sumo me la va a hacer empeorar. Y como no quiero empeorar mi situación, no hago nada. Y como eso le pasa a todos, estamos en un perfecto equilibrio. Nash, además de enunciar ese equilibrio, demostró que para todo juego con cantidad de jugadores finitos y cantidad de estrategias finitas, el equilibrio siempre existe. Entonces, eso es un detalle. Para más detalles, en algún momento tal vez de una materia de teoría de juegos o cosas por el estilo, pero mínimo va a ser el año que viene, no va a ser este ni en pedo. Me están hinchando un poquito para ver, che, ¿la querés dar? Pero bueno. ¿Qué pasa con eso? Encontrar ese equilibrio no es fácil. El equilibrio siempre existe. El tema es cómo. El tema ahí es que también existen las probabilidades. O sea, no es simplemente un equilibrio así estático de yo hago esto, sino que con tal probabilidad hago esto y con tal de otra probabilidad hago tal otra cosa. Bueno, se pueden definir las estrategias como puntos en un espacio multidimensional, donde cada jugador tiene sus propias cosas, y bueno, se puede definir así un polígono que junta todo eso, y encontrando el máximo, no es exactamente así, estoy completamente minimizando lo que es, pero encontrando el máximo, después se pueden hacer cosas y se encuentra el equilibrio. No es directamente así, pero esa es una utilidad. Martín, sí. Entonces, ¿el máximo sería el que está más lejos del eje? No, o sea, imagínate que yo los proyecto sobre un eje, sí. Yo te tiro una recta y te los proyecto, o sea, van a estar sobre el eje si los proyecto, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el que está más arriba? Digo más arriba
definiéndolo de alguna manera. Puede ser más en cualquier sentido, ¿no? Claro, puede ser más o menos. Sí, sí. El desafío acá sería convertirlo de OM, que es superintuitivo, a algo más. Exactamente, porque la solución simple es proyectada, que eso con una, no sé, con NumPy, por decir una cosa, sale en un pedo, proyectada, y fíjate, uno por uno, a ver cuál es el que está más arriba. Eso es ODN, encontrar el máximo, ¿sí? Ok, eso, ya tenemos un algoritmo ODN que me lo haría, pero bueno, vamos a encontrar cosas mejores que ODN, ¿sí? Ya me lo spoilearon, algoritmo sencillo, lo podemos hacer mejor, obvio. Un pequeño detalle es que el polígono tiene que ser convexo. No sé ustedes, yo hasta que no leí esto no sé, no, probablemente en algún momento de la primaria o de secundaria me dijeron que era un polígono convexo, yo me olvidé, ¿sí? Sí, bueno, si alguien cursó sistemas gráficos, obvio que lo sabe, yo no la cursé. Los polígonos cóncavos no sirven para nada, están para construir. Sí, bueno, básicamente un polígono convexo es un polígono en el que yo cualquier segmento que yo le tire, para cualquier segmento que yo le tire es monotónico, ¿sí? Entonces, eso básicamente no les dijo un carajo a nadie, entonces vamos a decirlo en criollo, que básicamente no lo corta más de 2 veces. O sea, yo agarro el polígono, tiro cualquier recta que se me ocurre y nunca lo va a cortar más de 2 veces, puede ser menos, en general va a ser 2, pero si agarramos una tangente o algo va a cortarlo una sola, ¿sí? Y también es equivalente a decir que los ángulos interiores son menores o iguales a 180 grados, ¿sí? Básicamente voy a tratar de dibujarles algo para que se entienda qué es un polígono regular y cuál no. También cualquier punto interno se puede llegar a cualquier otro punto interno. Más equivalencias, buenísimo. Por ejemplo, bueno, el que yo les mostré recién, estoy haciendo un círculo, no estaré escribiendo. Yo hago esto. Esto es convexo, ¿sí? Supónganse que los puntos están unidos, ¿eh? Pongámosle un poquito de onda, que soy ingeniero informática, no artista. No van a encontrar ninguna recta que lo corte más de 2 veces. Incluso con lo choto que estoy dibujando no lo van a encontrar. En cambio, si el polígono fuera una cosa así, acá podemos encontrar esta recta que lo corta 4 veces, ¿sí? Bueno, esto no nos sirve. Lo bueno es que en la vida real, en general, nos encontramos polígonos convexos. Y cualquier polígono, creo que en cóncavo, creo que lo podemos transformar en 2 polígonos convexos o más, y entonces podemos trabajar con eso. Pero igual para el problema que estamos buscando, nada, si te estás trabajando con uno cóncavo, jodete, no sé qué querés que te diga. Entonces, bueno, este fue mi primer dibujo. Acá tengo más dibujos un poquito más posta, pero nada, los voy a tener que hacer. Un segundito. No, oculté las diapos, eso no funciona. Volvemos a las diapos un segundito, ¿sí? Ok, vamos a empezar a agarrar la pala. Yo puedo tener los segmentos, ¿sí? Cada uno de los segmentos que tiene el polígono, que si tengo n puntos, van a ser n más 1, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tener unos vectorcitos, que es básicamente, como esto está en el orden, así dice orden, como están en orden antihorario, yo lo que voy a hacer es restar el siguiente con el anterior. O sea, estoy en el elemento y lo que hago es agarro y al siguiente le resto el actual. O sea, en puntos, estamos hablando en puntos, o vectores, si queremos verlo. ¿Cómo? Sí, básicamente encuentro la recta, o sea, el vector que sería equivalente a la recta que une esos 2 puntos, ¿sí? O sea, hago el siguiente, el que viene el siguiente puntito, menos el actual, y con eso obtengo ese vectorcito. Y ese vectorcito va a tener un sentido, eso es muy importante, ¿sí? Supongamos que los puntos están así, el vectorcito puede ir en este sentido, si estos son los 2 puntos, o puede ir en este sentido, y eso es lo más importante de todo, ¿sí? Porque lo único que nos va a importar en realidad son los sentidos, ¿sí? Entonces, supongamos que el máximo está entre 2 extremos, que yo defina, que inicialmente van a ser, vamos a definir que está del inicio al inicio, ¿sí? Pero eso va a ser después. Supongamos que yo tengo 2 puntos, y yo digo, entre estos 2 puntos está el máximo, o sea, en el recorrido, ¿sí? Ahora lo dibujo. Y yo sé que ese punto está en algún lado. Ok, buenísimo.
Vamos a ir a cualquier punto que esté en este segmento. En general, obviamente vamos a elegir el de la mitad, porque así funciona división y conquista al final del día. Y vamos a ver qué pasa con el vectorcito de A y el de C. C es el puntito este del medio. B, podríamos ver B y C, pero tenemos que elegir un extremo. ¿Sí? Entonces, bánqueme, lo que vamos a hacer es dibujar. Vamos a dibujar un montón de cosas. Volvamos al Paint. No quiero actualizar mi teléfono, quiero ver mi machete, que tiene dibujitos. Sí. Supongamos. No, estoy haciendo cualquier cosa. Acá. Listo. Supongamos más o menos que este es mi polígono, ¿sí? Acá voy haciéndole los puntitos acá un poco más fuertes. Este es B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, ahí está. Supongamos que este es mi polígono. Ni a Picasso le salía así, ¿eh? Supongamos, por ejemplo, el vector 3, el EB3, este que estábamos llamando antes, que... Uy, poner un poquito de onda. El EB3 es el B4 menos el B3. Todo esto piénsenlo vectorialmente, ¿sí? Esto, si yo vamos a ponerlo con un colorcito, este es básicamente el vector este de acá. Es un vector que va así, ¿sí? Y eso lo que nos importa es que está subiendo. Eso es, o sea, subiendo. Supongamos que está subiendo respecto a la proyección. Todos supongamos que esta es mi recta U. La recta U que había definido antes, esta es mi recta U sobre la que quiero proyectar. Ah, sí, dámelo ya. Gracias. Nos vemos. Bueno. Martina, todo esto lo que está buscando viendo el gráfico es B4 y creo que es cierto. Segundito que me estoy por quedar sin batería y ahí te escucho. Segundo. Ok. Listo. Ahí está. Total, no necesito el puntero. Ok. O sea, yo lo que estoy queriendo es cuál es el que está más arriba según la proyección. Que acá lo podemos ver que es B4, pero sí. Este no es el mismo problema que vemos en modelos 1 circular que se resuelve con el simple. La recta esa no sería como funcional, digamos, de la funcional que está buscando el punto. Creo que es el más masivo. Mi respuesta corta es, primero, no sé de cuál problema me estás hablando, cursé modelos en 2013. Pero sacando eso, me estás diciendo modelos significa programación lineal. Programación lineal significa usar simplex, y simplex significa una solución potencialmente exponencial que en general, con cosas bonitas, funciona de forma lineal. Y este algoritmo va a ser logarítmico. Ese es el tema. Exponencial respecto a la cantidad de variables. Eso sería lineal para nosotros. Es exponencial la cantidad de vértices en este caso. O sea, es exponencial la cantidad de variables, según recuerdo. O sea, estoy pisando, pero de todas formas, en el mejor de los casos, hay gente que ha dicho, bueno, en general simplex funciona mucho mejor, o sea, es O de exponencial, pero en general anda mucho mejor, pero en general es lineal. Pinta así gráficamente con el mismo problema, ¿no? Puede ser, buenísimo. Buenísimo que se vean distintas formas de resolver el mismo problema al final del día. Si podés después mandarme cuál es el problema, así por no puedo leer y saber de qué. En este caso, bueno, vamos a saber que el punto en cuestión es el 4, ¿sí? Porque es el que está más alto, porque queremos el máximo, ¿sí? Bueno,
Quiero borrar esa línea roja, nada más para que no quede. Esto que quede. Sí, B3. Acá vuelvo a poner la recta U. ¿Sí? Bueno, supónganse que eso es una U. La computadora está empezando a tener problemas. Ok. Entonces, supongamos, ¿sí? Vamos a tener distintos casos. Yo sé que, por ejemplo, supongamos que este es el punto A y este es el punto B. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Uy, ya. Esto no soy yo dibujando como el orto, esto es la computadora agarrándolo. Vale. ¿Sí? Supónganse, lo que yo, como nosotros decimos que los puntos van en sentido antihorario, lo que vamos a hacer es agarrar algunos puntos de acá. Bueno, justo acá, supongamos que agarramos este es el punto que está en el máximo. Eso es lo que estamos buscando encontrar. ¿Sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Bankenmen, quiero ver los distintos casos. ¿Sí? Supongamos que este es A, este es B y este es C. Porque en función de cuánto valen, cómo están A, B y C, vamos a ver para dónde nos tenemos que ir. Ya espero que más o menos con el primero empiece a notarse para dónde va la cosa. Yo acá lo que voy a ver son los vectorcitos estos que dije antes. Entonces, el vector A es este. Y el vector C es este. ¿Sí? El vector A está subiendo. El vector C está bajando. Por teorema de Bolzano o cualquier cosa así flashera que quieran. ¿Dónde tiene que estar el máximo? Necesariamente en el medio. ¿Sí? Acá es donde se ve que por qué tiene que ser convexo el polígono. Porque si no, tranquilamente esto podría estar pasando y después tenés una subida y qué sé yo. Es una búsqueda binaria con vértices y un polígono y cosas que lo hacen. Pero sí, al final es una búsqueda binaria, sí. El criterio para dividir es esto. Entonces, nosotros ya sabemos, viendo esto, que el máximo sí o sí tiene que estar entre A y C. ¿Sí? Ese es el caso más simple. Si, por ejemplo, vamos a agarrar otros puntos, ¿sí? Nada más para que se vaya bien. Tengo acá anotado todo. Vos podés, compu. Vamos, no me abandones ahora. Ok, llegó justo. Ok, supongamos que los puntos son A, son el B1, el B es el B6 y el C es el B3. ¿Sí? Acá tenemos que sube y que sube. ¿Para dónde está el máximo? Si sube y sube. Significa todavía no llegué. Entonces, sí o sí, el máximo tiene que estar entre C y B. ¿Sí? Está ahí. Eventualmente, la idea es nos vamos a quedar con un solo punto y ese va a ser nuestro máximo. ¿Sí? Y después, supongamos... hay un determinado detalle. Porque eso es cierto en este caso. Vamos a hacer un control Z para ver que no siempre vale. Supongamos que B está acá y A está acá y C está acá. O sea, recuerden que esto va en sentido antihorario, o sea, va así. ¿Qué quiere decir eso? Acá A sube y C también sube. Y antes dijimos que por subir y subir el máximo estaba entre C y B. Y ahora no es cierto. ¿Qué pasa? A está arriba de C. Si los dos suben, como en los últimos dos casos, lo que tenemos que hacer es fijarnos quién está arriba de quién. O sea, arriba me refiero en la proyección, directo. Entonces, lo que vamos a hacer, lisa y llanamente, es cuando A sube y C baja, bueno, ahí es medio obvio, el resultado está en el medio. Cuando los dos suben, si A está abajo de C, significa que el resultado estaba como antes y C está entre C y B. Ahora, en este otro caso, obviamente C nunca voy a elegir este C, pero para un ejemplo con tan pocos vértices necesito esto. Entonces, para este caso, como C está abajo de A, el resultado está entre A y C. Básicamente me quedo con el que está arriba y ahí tomo es la única forma. Y ahora los tres otros casos que vamos a tener son los análogos, pero todos estos casos vimos con A yendo para arriba.
Después vamos a tener los otros 3 casos con A yendo para abajo, donde es exactamente lo mismo. En función de si va para abajo, vamos a ir de entre A y C y etc. ¿Sí? Es exactamente eso. Eso es el algoritmo. ¿Sí? Donde básicamente tenemos que ver estos dos vectores, si la proyección en dónde está, ¿sí? Y el sentido de los vectores. Con solamente eso, y haciendo como mucho 6 comparaciones, ya sabemos para dónde quedarnos. O sea, si nos quedamos con una mitad o con la otra. Entonces, esto efectivamente es una búsqueda binaria un poquito más rebuscado, porque definir el para dónde hay no es solamente un if, pero es efectivamente. Entonces, obviamente, esto es logarítmico, porque al final del día yo voy a llamar con un segmento de la mitad de tamaño hasta que me quede con uno solo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? No voy a hacer los mismos 3 dibujitos al revés, porque de verdad es lo mismo. Martín. Sí. Entonces, la primera, al principio de todo, A y B son el mismo punto. Sí, exactamente, eso es lo que... Ahí les... Tipo, el punto que está en la mitad entre el mismo. Exactamente, así empieza el algoritmo. Entonces, ¿cómo llegaríamos a ese caso? No, a este caso no, porque a esto no vas a llegar porque... Por eso. Pero sí te puede pasar que efectivamente los dos estén subiendo, y eso es lo que tengo en este ejemplo. ¿Sí? Pero ponerle con muchísimos más vértices y que eventualmente... Yo acá lo hice súper no granularizado, pero yo puedo acá poner un montón de vértices pequeños por cada segmento, y ahí eventualmente de alguna forma tal vez te puede quedar justo el de la mitad ahí. O sea, esas son las 3 configuraciones posibles con A yendo para arriba, y están las mismas con A yendo para abajo. Tenemos que seleccionar el segmento. Este es uno de esos algoritmos que si te lo explico no lo entendés, si te lo dibujo lo entendés. Está bien, sí, buenísimo. Bueno, esto no... Ok, vamos. Bueno, sí, el algoritmo empezamos con A y B y 0. Tenemos 2 vértices. Cuando tenemos 2 vértices podemos comparar a mano y ya está. O cuando tenemos uno solo Sí, o podemos quedarnos con cuando solamente tenemos uno. Sí, después aplicamos la lógica de partir y esto va a ser logarítmico. ¿Sí? Vamos al último. Y les digo, este es en realidad el más fácil. Supongamos que tengo el problema es de conteo de inversiones. A este no le llegué a encontrar las aplicaciones porque llegué muy al final, pero bueno. Básicamente tengo 2 conjuntos que básicamente tienen ordenada los mismos elementos por distintos criterios. Un ejemplo trivial, lo voy a volver a sacar de teoría de juegos, de sistemas de votación. En sistemas de votación lo que sucede es que dependiendo de las alternativas que uno tiene, cada votante tiene distintas preferencias, como en la vida misma. Uno tiene distintas preferencias. Esto es un año muy sensible como para que ande poniendo ejemplos, así que me los voy a evitar. Pero bueno, uno tiene para los mismos partidos políticos, pongámosle, cada persona tiene distintas prioridades. Vamos a agarrar 2. Y lo que vamos a ver es, cómo podemos dar una medida de semejanza de esas 2 listas. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a definir que el primer vector es el que tiene, vamos a decir que tiene la alternativa 1, 2, 3, 4, 5, n. ¿Sí? Nada más porque conviene, a uno de los dos pongámosle los números del 1 al n. Y el otro, va a tener, si el primero, si el para el A, el 1 es del caño y B lo tiene del caño en la quinta posición, va a tener, número y después 1. ¿Sí? O sea, va a estar ordenado en función de va a tener los números que como esté ordenado en A. A reemplazar y ya está. ¿Sí? La pregunta es qué tan diferente está el orden, de forma ascendente, porque A va de 1 a n, respecto a A. ¿Sí? Obviamente, si pensémoslo de esta forma, si B es todo lo contrario a A, va a tener los números de n hasta 1, o sea, va a ser directamente lo opuesto. Entonces queremos ver que esto sea lo peor posible, y donde si los dos tienen lo mismo, que sea lo más similar posible. Digo peor como peor en cantidad en diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué les pregunto? Supónganse que B sub I es menor para B sub I más 1 para todo B sub I.
¿Qué significa? O sea, B, o sea, para cada componente de B, cada índice es menor que el siguiente. O sea, perdón, cada elemento que está en un índice es más chico que el que sigue. ¿Qué significa? Que está ordenado. Y si está ordenado, ¿qué significa? Que son lo mismo. Bien. Entonces, y ahí es donde justamente vamos a usar esta idea de, che, ¿cuántas veces no pasa esto? Eso es lo que vamos a usar. Donde cuando no pasa nunca significa que son iguales. ¿En qué caso va a pasar siempre? ¿Dónde va a pasar más? Cuando estén ordenados al revés. ¿Sí? Entonces, dos elementos están invertidos. Si yo tomo dos índices I, J, donde I sea más chico que J. Si B sub I es mayor que B sub J. O sea, si de repente un 5 vino antes con 4. En cualquier momento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, agarro el elemento que está en la posición 3, me fijo todos los siguientes. Y bueno, de repente terminamos con que hay 5, no sé, el elemento que está en la posición 3 es un 8 y se encontró un 7 y un 4 y un 3, entonces significa que nos pasó 3 veces, ¿sí? Lo que vamos a querer es contar esa cantidad de inversiones, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo fácil? Bien, ¿y cuánto nos cuesta eso? No, más. O de n cuadrado. O sea, tenemos que agarrar un elemento, compararlo con todos los demás, a ver cuántas veces, cuántos de todos los demás son más chicos. Para el segundo, cuántos de los siguientes son más chicos. También se puede hacer al revés. ¿Cuántos de estos son más chicos? Se pasó. Es lo mismo, ¿sí? Eso es O de n cuadrado, ¿sí? ¿Se puede hacer mejor? Se puede hacer mejor, ¿sí? Pongamos este ejemplo, ¿sí? Sacado del Tardos, el lugar preferido para robar cosas. Fijémonos. El 2, el 4 es más chico, perdón, es más grande, no hay problema. El 1 es más chico, 1. El 3 es más grande y el 5 es más grande. Listo. Vemos con el 4. El 1 es más chico, el 3 es más chico y el 5 es más grande. Listo, no hay problema. Vamos con el 1, el 3 es más grande, el 5 es más grande. Vamos con el 3, el 5 es más grande. Tenemos 3 inversiones en este caso y es lo que queremos contar. Y fíjense que, bueno, ahí en total van a ser 3. Ahora, de vuelta, les traigo merge sort. ¿Sí? O sea, piensen en merge sort. Cierren los ojos, piensen en merge sort. Visualicen merge sort, visualicen. Véanlo ahí. Ahora fuerte. Pídanle al universo que les dé un merge sort. Y ahora que tienen un merge sort en la cabeza, si no hubiera desorden, si no hubiera ningún desorden, en la etapa de merge sort, ¿qué pasaría? O sea, dígame qué es lo que va a pasar. Tengo el lado izquierdo y tengo el lado derecho y tengo que hacer la etapa de merge. ¿Qué es lo que va a pasar? Exactamente. Primero voy a ver todos los de acá, o sea, voy a avanzar con todos estos y después con todos estos. Ok. Y si yo tuviera el arreglo 1, 3, 4, 2, 5, 6, este que les pongo yo acá, supónganse, bueno, lo parto, obviamente las dos mitades están ordenadas. O sea, quiero ir al caso donde justo una mitad está ordenada y la otra mitad está ordenada. ¿Sí? Ahora yo hago el merge de esto. Yo meto el 1. ¿Y después a qué meto? Cuando hago la etapa merge. Meto el 2. ¿Cuántos quedaron del lado izquierdo? 2. Todavía me quedaron el 3 y el 4. ¿Cuántas inversiones tiene esto? 2. Porque cuando si se fijan, el 1 no tiene ninguna inversión. El 3, el 2, el 4, el 2 y todo lo demás. Y ahí está el chiste. Vamos a hacer un merge sort, vamos a ordenar y vamos a contar cuántas veces nos pasa que agarramos algo del derecho y todavía nos quedan cosas en el lado izquierdo. Y eso es todo. Bueno, en nuestro caso base es obviamente tener un solo elemento y ahí no hay ninguna inversión. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo aplicamos en el original, cuando yo parta al medio, es más fácil hacerlo directamente. Lo vamos a hacer con un ejemplo más grande, es más gracioso, ¿sí? Entonces vamos a aplicarlo a un ejemplo más grande, ¿sí? Vamos a hacer un seguimiento y no es que me haya afanado lo que acabo de dar en Algoritmos 2, pero me lo afané. Mentira, no lo hice así exactamente porque en el ejemplo de Algoritmos 2 tengo números repetidos, etcétera, y acá necesitaba el número del 1 al n. Así que lo voy a hacer con eso. Está levemente editado. Sí. Fun fact sobre esta clase, a mí me resulta gracioso que en la teórica acabo de dar división y conquista y es como que sigo de largo, porque es literalmente seguir de largo.
Cuando yo cursé TDA, Rosita me estaba explicando división y conquista y me levanté en el medio de la clase y le dije, perdón Rosita, pero me voy a ir a explicar, porque en ese momento Rosita tenía que explicar muchas más cosas, porque en ese momento habían cursos que no daban división y conquista, ni complejidad, ni nada, de algoritmos, digo, hace muchos años. Entonces me levanté y le dije, mira Rosita, perdón, pero me voy a explicar esto algoritmos 2. Y la vida hizo que me tenga que poner acá a explicar división y conquista de vuelta. Y lo que es el karma. Cuando se lo conté a Rosita me dijo, yo ya sabía que esto te iba a pasar. Bueno, vamos a aplicar merge y conteo. Literalmente vamos a hacer un merge sort, que total no nos importa que, bueno, pero estás ordenando los datos iniciales. No me importa, merge sort ni siquiera hace un ordenamiento in place, así que, ¿qué me importa? Entonces, este es nuestro arreglo. Ok, lo partimos a la mitad, ¿cuál merge sort? Sí, no me voy a poner a explicarles merge sort, así que corto la mitad, corto la mitad, corto la mitad. Ok, buenísimo. Cuando hago el merge de este caso, meto primero el 6 y después pongo el 8. Cuando puse el 8 no había nada del lado izquierdo. Buenísimo, listo, ninguna inversión. 7 y 2, vamos a hacer lo mismo. Y cuando meto el 2, me quedaba 1 del lado izquierdo, entonces hay una inversión. Después meto el 7 y ya está. ¿Sí? Entonces hay una inversión, literalmente una inversión. Ahora vamos a hacer esto de acá. ¿Sí? Entonces, primero va a ir el 2. ¿Sí? Quedaban 2 de este lado. ¿Sí? Quedaban 2. Entonces sumamos 2. Metemos el 2. Después va a ir el 6. ¿Sí? Y después va a ir el 7. Y ahí queda 1. Queda 1. El 6 ya lo había metido, entonces me quedó 1 más del lado izquierdo. Cuando metí el 7, sumo 1 más. Y acá aparece un 4. ¿Por qué? Porque también sumo este de acá. O sea, tengo que sumar este 0 y este 1. Entonces, así cuento la cantidad de inversiones. Entonces, con esto ya está. Tengo las inversiones de este arreglo, que si lo quieren, las podemos ver que son 4. Fijémonos. 6, 8, no hay problema. 7, no hay problema. 2. Vamos con 8. 8, 7 y 2. Y ahora vamos con 7, 2, 8. Funciona. Ahora vamos con el lado izquierdo que nos va... Bueno, acá, perdón, acá un problema de transición, acá debería haber un 4, perdón por eso, y seguramente el resultado me va a dar mal por eso, porque después yo seguí sobre esto, después lo actualizo, acá debería haber un 4, ¿sí? Y acá hay 2, ¿sí? Que son las 2 básicamente del 5, ¿sí? Ahora cuando yo, ¿sí? ¿Cuántas inversiones hay en total entonces? Ahora. Hay más que 6, ¿eh? Más. Vamos a contar. Primero, hay 3 más 2, deberían ser 4 más 2, perdón. ¿Sí? O sea, hay esto más esto, que debería ser un 4, así que esto debería ser un 4 más 2, más 4 por el 1, porque acá quedan 4, más 3 por el... O sea, el 5 no después viene el 2, ¿sí? O sea, después viene este 2, perdón. Viene este 2, así que no pasa nada. Después viene el 5, o sea, perdón. Después viene, perdón, sí, estoy viendo el arreglo equivocado, perdón. Después viene el 3, que acá me van a seguir quedando 3, así que 3 por el 3, 3 por el 4 y 3 por el 5. Así que en total es, bueno, debería ser 19 en vez de 18, donde el máximo es 28. El máximo es n por n más 1 dividido 2. Porque, o n por n menos 1. No, depende cómo lo cuenten. Bueno, por ahí viene. ¿Sí? Más o menos era 28 o por ahí. ¿Sí? Debería ser 19 porque me comí un pasaje en el medio. Así que bueno. Así es como los podemos contar. Y es fácil. Y es O de n log n porque fíjense que es merge sort con una cuentita. Nada más. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad entonces? O de n log n. Bien, listo. Y con eso... terminamos antes de lo que pensé. Así que bueno. Con eso terminamos. Sé que esto fue un poquito intenso. Pensé que me iba a tomar un poquito más. Para la próxima meto la demostración del teorema de maestros, no sé.